Muy bien, Listo. pues creo que lo tenemos. Ya estamos una vez más aquí. Estamos en vivo, en Facebook y aquí en Zoom, en lo que es la sesión de preguntas y respuestas con miembros de Resonance Science Foundation. Bueno, otro mes más. Ya sabéis que nos tenéis aquí cada mes en estas llamadas de 1 hora y media, 2 horitas, para poder hacernos preguntas a todo lo que es el equipo de Nassim Haramein y a Nassim Haramein incluido. Que sepáis que últimamente no ha estado en estas llamadas por el hecho de que está muy ocupado desarrollando su última teoría, su último artículo científico, que es más casi un libro. Entonces, por ello, pues esto de momento no nos ha podido acompañar, pero que sepáis que estará en estas llamadas bueno, que podremos disfrutar todos de su compañía y de sus respuestas a todo tipo de preguntas. De momento, bueno, estamos nosotros aquí, también está muy bien. Hola, ¿qué tal? Aquí tenéis a Inés Urdaneta, que es físico, doctora en física y bueno, que es una excelente persona a la que podéis hacer todo tipo de preguntas de cualquier ámbito. Así que bueno, ¿cómo estás, Inés? Hola, ¿qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí pues, muy contenta de estar en la sesión de preguntas y respuestas y bueno, esperemos que tengan muchas preguntas interesantes que atender. A ver si hoy tenemos un poquito más de público. De momento hemos empezado flojito, de momento solo tenemos aquí una persona. Estas llamadas Habría que, tienen un montón de gente, ¿no?, conectándose cada día. Esperamos que bueno, ir haciendo promo de esto poquito a poquito, que la gente se vaya oyendo, lo vaya escuchando, ¿no?, de boca a boca. Y bueno, y podamos disfrutar al final de ser unos cuantos y interactuar. Yo igualmente hoy me he preparado las preguntas que tenía para la vez pasada, por si tenemos flojera de preguntas. Así ok. que nada, sin más, vamos a saludar aquí a Patricia, a ver cómo está y a ver si tiene alguna pregunta. ¿Tú de momento tienes alguna noticia para explicarnos de la fundación? Sí, bueno, claro. Pues, bueno, ya saben que el curso en línea que tenemos a disposición de todo el público es un curso que consta de esos 6 módulos. Las personas que están ahorita escuchándonos a través de Facebook, ¿se escucha bien o hay eco? Se escucha bien. ¿Tú lo escuchas con eco? No, no, hace un ratito escuché un eco, pero ya está bien. Okay. Bueno, como las personas que nos siguen en Facebook quizás no están al corriente del curso que tenemos en línea, es un curso de 6 módulos, pronto van a ser 7. Bueno, aquí no se lee muy bien atrás en el póster que tengo atrás, en el afiche, también aparece en todo caso. En estos 6 módulos, por favor, sería increíble que los pudieran leer. El curso en línea está fabuloso. Estamos por sacar el módulo 7. El módulo 7 es digamos, la continuación de lo que se había desarrollado. Una cosita, ¿tienes algún tipo de problema con el volumen que de golpe hace como un montón de ruido y luego se para? Ah, ok. Alguna Déjame. otra vez te lo ha hecho, pero hoy ya lo ha hecho unas cuantas veces seguidas. Digo que no sea alguna cosa, alguna interferencia, algún... Qué curioso. ¿Y ahora se oye? ¿Se No, oye no, bien? se oye todo bien, pero a ratos hace como no sé, como si Como una voz subiera mucho el electrónica. volumen, ¿sabes? Saturara de golpe. Ah, ok. Déjame ver. Voy a bajar un poco. A ver, voy a intentar así. A ver, tú me dices, ¿no? Cualquier cosa me vuelves Sí. a romper. Ok. Bueno, comentaba que entonces el curso de ciencia unificada en línea, consiste de 6 módulos, ahorita son no, ¿verdad? No, No, ahora ahorita sí. no son, ok. De 6 módulos, de los cuales está por salir un séptimo, que es la continuación de lo que ha sido la teoría de Nassim Haramein. Bueno, aprovecho un poquito para explicar que el módulo 7 de ciencia unificada, sería, también va a ser como el preparativo para el artículo que acabas de comentar que está por salir, que va a ser el paper de invarianza bajo escalas en la unificación de campos, fuerzas y partículas en el plasma del vacío cuántico. Digamos, este trabajo ya reúne todo lo que se había desarrollado hasta el momento y lo completa en una teoría que, como tú bien has dicho, va a ser mucho más que un artículo, es más extenso que un review, es una tesis, digámoslo así.
la extensión que tiene es la extensión que tendría una tesis de doctorado. Entonces, es mucha información y para eso pues hay que estar un poquito preparado. Entonces, primero con los 6 módulos iniciales del curso, que algunos de ustedes ya habrán visto, los invitamos a que lo cursen, es en línea, es gratuito. Ahí se explica bastante bien cuáles son las bases y el fundamento teórico de la teoría, y se explican las predicciones que este modelo hace, por las cuales nosotros estamos haciendo difusión del modelo, ¿no? El modelo holográfico generalizado y de Nassim Haramein. Y en este módulo 7, que es el que estoy terminando ya para que se haga el lanzamiento, se extiende lo que se había desarrollado desde 2014 hasta ahora, digamos, hasta hace un par de años, y hasta el año pasado, digámoslo así, para darle entrada al módulo 8, que es el que va a abordar el desarrollo del modelo desde hace un año para acá, que es el que realmente cierra todas las escalas, el que realmente, digamos, completa la teoría. Para quienes no están al tanto, digamos, el modelo inicialmente predice el radio del protón, lo predice bajo, digamos, la certitud del experimento, cosa que no hacen los modelos predominantes. El modelo estándar no logra predecir con tal exactitud el radio del protón. El radio del protón incluso fue actualizado en los valores de CODATA, se actualizaron el año 2019, incluso antes de que el último experimento, el que terminó por cerrar y confirmar el valor que se había establecido, el nuevo, incluso de que esos experimentos más recientes lo hubieran confirmado. Ya se daba por hecho de que el radio del protón había sido medido experimentalmente con tal precisión que los modelos que existían hasta la fecha no eran capaces de predecir este nuevo valor experimental, cosa que el modelo holográfico generalizado sí hace, e incluso lo hizo antes de que apareciera este valor nuevo, ¿no? Digamos que CODATA, que es el centro que se encarga de aportar los valores que se van a utilizar de las constantes a nivel mundial, ya actualizó este valor para el radio del protón. Y bueno, esa fue, digamos, la primera espectacular predicción del modelo holográfico generalizado. De allí pasamos, y qué es lo que se va a abordar hasta ese momento, y no nada más predice el radio, digamos, explica qué es la fuerza fuerte, la que confina a los protones, digamos, en el núcleo, anticipa todo lo que el modelo estándar, una buena parte de las cosas que predice las puede explicar desde otra perspectiva, digamos, más geométrica y algebraica, y con muchísimo menos parámetros de ajustes, de hecho con ningún parámetro de ajuste, si se quiere, lo que hace que esta teoría sea muchísimo más, no solo sencilla, sino a la vez como más, para mí, en mi entender, como más de fiar, más razonable, ¿no? Pero bueno, luego de que tuvimos esa predicción para el protón, se desarrolló el modelo para incluir al electrón y para resolver la catástrofe del vacío, que son dos problemas. El del electrón, bueno, el electrón, digamos que en el modelo estándar ya estaba resuelto, solo que aquí lo estamos haciendo desde primeros principios, y era importante que el modelo holográfico generalizado pudiera además abordar el electrón y hacer la predicción correcta, ¿no? Lo había hecho para el protón, ahorita lo estábamos haciendo para el electrón, dio los valores esperados, el valor de la masa de CODATA, con lo cual está tranquilo, estamos tranquilos con la predicción, el modelo está funcionando. Y no solo eso, sino que además se utilizó para resolver la catástrofe del vacío, que es uno de los problemas más importantes en la física actualmente, ¿no? No ha habido solución a tal problema, y el problema significa que es una manera de visualizar, digámoslo así, la falta de coherencia que hay entre los modelos que predicen lo muy grande, lo grande y lo relativista, lo que es gravitacional, digámoslo así, como sería la teoría de la teoría de la relatividad y la gravitación de Einstein, y los modelos que están del otro lado de la escala, que es el modelo de la mecánica cuántica, ¿no? Hay un problema que se conoce como el problema de la unificación, en el cual ambas escalas no están unificadas en un solo modelo. No existe, digamos, un puente que los conecte de manera natural. Y esto es un poco extraño porque se supone que lo más grande está compuesto de lo más pequeño. Entonces uno esperaría que hubiera, digamos, una transición natural que va desde lo más pequeño hasta lo más grande,
y que fuera de alguna manera algo, vamos a decirlo, orgánico, si se quiere, ¿no? Tiene que uno derivarse del otro de una manera, pues, lo más explícita posible. Eso sería lo ideal. Resulta que el problema de la unificación de las escalas, que uno lo ve a nivel de la materia, cuando uno va a unificar la mecánica cuántica y digamos la física que rige a los modelos atómicos, a las moléculas, átomos, y cuando uno quiere unificar esto con la escala, digamos, más grande y digamos, la gravedad, además, resulta que no se logran unificar. Y esto se traduce también en el mismo problema desde la perspectiva del vacío. ¿Y a qué me refiero con esto? A que cuando uno observa el vacío, el vacío, digamos, en ausencia de materia, resulta que cuando uno observa a nivel observacional, a nivel cosmológico, se encuentra una densidad de energía para el espacio que no coincide con la densidad de energía que predice la mecánica cuántica. Y esa es otra manera de observar el problema de la unificación de las escalas. Entonces, la predicción que hace la mecánica cuántica para la densidad de energía es una predicción de una energía infinita en cada punto del espacio, que se aproxima, se hace una aproximación y se dice, bueno, no es infinito, sino de un tal valor, que es un valor enorme, mientras que de 10 a la 90, por darnos una idea, mientras que en la escala cosmológica la predicción de esta densidad de energía es muy inferior, es del orden, bueno, no llega, es 122 órdenes de magnitud menor. Esta discrepancia entre la densidad del vacío predicha por la cuántica y la que se observa a nivel experimental, a nivel cosmológico, es lo que se conoce como la catástrofe del vacío. Y este problema es el que nosotros podemos resolver utilizando el modelo holográfico generalizado. Entonces, ese artículo que explica cómo es la solución para este problema y cómo es la solución para describir al electrón bajo la perspectiva del modelo holográfico generalizado, estos dos trabajos se están incluyendo en el módulo 7. ¿Ok? El módulo 7 los va a abordar de manera bastante explícita, muy pedagógica, e incluso se va a incluir una sección que incluye, digamos, cómo el modelo holográfico también se puede utilizar para explicar de alguna manera cómo es que ocurriría el fenómeno, si lo queremos ver así, de conectividad que hay en el espacio, que podría dar emergencia a fenómenos de autoorganización e incluso de la conciencia, ¿no? Ese trabajo se llama el espacio memoria, la red de espacio memoria, y está también publicado. Entonces, bueno, con estos tres trabajos nosotros hemos elaborado un módulo, el módulo 7, que está por salir ya muy pronto, en un par de semanas si acaso, y ya para adelante, y esto nos da las bases, nos prepara el terreno para el gran trabajo que está ya terminándose igualmente, que es el de el que sí logra escalar ya para todos los registros que existen, desde lo más pequeño, que sería el átomo, incluso del núcleo, e incluso más adentro hacia el Planck, e incluso al subplanck, o sea, unidades más pequeñas que el Planck, y que escala al universo y más allá, con todas las escalas intermedias incluidas, y predice exactamente en dónde van a estar cada uno de estos niveles, que son niveles que no aparecen al azar no, es algo que ocurre porque hay una relación muy importante, que es la que va a explicar este modelo, que es esa relación que es la que te permite entender por qué se dan en ciertos rangos y no en otros, por qué la masa, cuáles son los valores de la masa, de las fuerzas y de la energía que ocurren, y por qué ocurren en esos rangos y no en otros. Entonces, se podrán imaginar que eso es algo pues sorprendente, no existe modelo hasta la fecha que logre hacer algo así. Y hay un aspecto fractal que este modelo logra incorporar. El aspecto de la fractalidad es algo que ha sido muy difícil de describir, incluso se cree que es algo que no sería realmente plausible en el modelo cosmológico, pero bueno, eso cada vez es más debatible por las observaciones experimentales y las observaciones cosmológicas que se observan, en las cuales, bueno, se entiende que parece ser que hay una altísima correlación entre sistemas que en principio estarían tan separados en distancia y en tiempo que no podrían tener correlación alguna. Entonces, bueno, vamos a dejar, digamos, hasta aquí la introducción de lo que fue el módulo 7 y lo que será el módulo 8.
Y pues ahora sí podemos pasar a las preguntas, que no sé, Marcos, si comentaste que está el espacio específico para preguntas y respuestas, aparte del chat, para que no vayan a colocarlas en la misma. Perfecto, Okay. pues no tenemos preguntas ni en el chat ni en la zona de preguntas y respuestas. Patricia no se ha animado a hacernos alguna preguntilla. Ok, perfecto. Entonces, cuéntame qué es lo que... bueno, voy a aprovechar entonces. Antes de que me hagas la pregunta, te quisiera comentar otro trabajo en el que estoy involucrada, que es un review que está por ser publicado sobre el electrón. El electrón parece ser, bueno, el electrón es una criatura que, a pesar de que todos creemos que ya lo entendíamos muy bien, pues también ha tenido digamos que en el ambiente de la ciencia, de los científicos que estudian el tema, hay un fenómeno particular que se llama Zitterbewegung, que es muy difícil de pronunciar porque es una palabra en alemán, pero el Zitterbewegung es una vibración que tiene el electrón, que la predice en la ecuación de Dirac. Para un electrón relativista la predice, pero no se entendería de dónde viene esta vibración. Schrödinger, cuando analizó las soluciones de la ecuación de Dirac, se encontró con que había una vibración a la velocidad, digamos, que sería eventualmente a la velocidad de la luz, y que muchos autores han sugerido que podría ser el origen del spin. Es una vibración que se explica en el modelo, digamos, contemporáneo, en el modelo predominante, como una interferencia, digamos, de ciertos estados del mar de Dirac, que básicamente pues es una explicación que tendría que ver con la creación de partículas entre partículas. Sería como esa vibración que muchas veces utilizamos esta explicación porque en principio no violaría, digamos así, conservaciones de energía, porque ocurren a escalas de tiempo tan rápidos que en principio uno esperaría que no hay violación de la conservación. Pero sin embargo, hay planteamientos en la física, en físicos, incluso importantes, que dicen que esa explicación no es satisfactoria porque el spin es algo que ocurre en todos los registros de velocidades, ¿no? No es nada más un efecto relativista. El spin es algo que es intrínseco al electrón, no importa bajo qué escala lo estés observando. Entonces, tendría que ser algo que estas personas argumentan que es un mecanismo que es real, que no es algo real, pero además de real, que puede explicarse de una manera, digamos, semiclásica como los modelos estos proponen. Entonces, a mí me llamó mucho la atención este aspecto del electrón, porque de alguna manera yo lo conecté con el modelo holográfico generalizado, porque si recordamos, en el modelo holográfico generalizado se basa en las fluctuaciones del vacío. Encuentro una descripción en particular para las fluctuaciones del vacío, una descripción geométrica, una descripción, digamos, energética y estructurada, que le permite hacer las derivaciones y hacer las predicciones que se hacen, ¿no? Precisamente, este Zitterbewegung es un fenómeno que estos autores relacionan con las fluctuaciones del vacío, aun cuando todavía no está muy claro cómo es que esto ocurriría, ¿no? Bueno, para hacer la historia un poco corta, el hecho es que ese fue el aspecto que a mí me interesó para analizar del modelo del electrón, y sobre eso está este review, que son 60 páginas, en donde hay una recolección de todos estos autores, muy actualizada, digamos, la recopilación en la que todos estos autores explican cuáles han sido sus desarrollos, sus modelos, y qué es lo que han podido predecir y qué es lo que no han podido predecir. Para mi sorpresa, son modelos que están muy avanzados, que han logrado predecir cosas y estaban muy cerca de obtener la solución holográfica. Te digo, tan cerca bueno, que es impresionante, porque yo por otro lado digo, bueno, es perfecto porque de alguna manera conectan todos de una forma secuencial, de una forma, digámoslo así, orgánica, y cerramos el trabajo con el modelo holográfico para el electrón, el que desarrollaron Amira Baker junto con Nassim Haramein. Y cuando dices que estaba muy cerca, o sea, ¿por los mismos métodos que utiliza Nassim Haramein o por otros completamente distintos? Mira, por otros distintos llegan a... El problema, lo que pasa es que lo que Nassim Haramein encontró fue la tasa holográfica, ¿no? Esa tasa holográfica, esa relación, esa proporción holográfica es lo que le permite entender todo.
Ujú. Es lo que permite entender, y esa relación holográfica es básicamente esta relación de superficie a volumen, ¿no? Esto es Es de lo que como te voy a hacer preguntas, precisamente. bueno, precisamente, bueno, ese puntillo, ese detallito es el que les faltó. Entonces, digamos que llegan a modelos que... Hay uno, por ejemplo, que estaba tan cerca, se llama Oliver Conza. Estuvo tan cerca que incluso llegó al ratio, llegó a la tasa, a la proporción holográfica y no se dio cuenta de que eso era una proporción holográfica. Qué fuerte. Entonces, exacto, ¿no? Entonces lo vio como una proporción que simplemente se aplica al electrón. Estuvo muy cerca, muy cerca. Yo, bueno, con ellos estamos en contacto además, porque bueno, a raíz de este review, pues yo me interesé en estos trabajos y empezamos a conectar con estas personas y ya pues tenemos un pequeño grupo de discusión. O sea, ellos están al tanto pues de por lo menos de algunos de nuestros resultados, de esos que se han publicado y están pues muy interesados en ver qué es lo que está por salir también, ¿no? Y a mí se me hizo una coincidencia extraordinaria haber encontrado estos trabajos porque además me hacen, o sea, nos confirman nuevamente que no estábamos solos y que hay mucha gente en el gremio, muchísima, cientos de personas, que están un poco inconformes con el estado actual de la ciencia, de la física, porque encuentran que, bueno, que hemos tenido avances extraordinarios en muchas ramas, pero en otras ramas estamos entrando como en un callejón sin salida y no se sabe qué hacer. Ujú. No se sabe qué hacer. Y eso es algo que te lo van a decir quizás tras bastidores, ¿no? Quizás no va a ser una visión oficial. Muy pocos de ellos, de hecho, solo las personas que están más avanzadas, que tienen como mejores reputaciones, son los que se pueden atrever a hacer una declaración así, ¿no? Penrose la ha hecho, Sabine Hossenfelder la ha dicho también, pero no es algo común, no es algo que tú te vas a encontrar comúnmente en los científicos discutirlo en un café, digo, discutirlo oficialmente, al menos que sea en un café cuando lo estás hablando de sí, digamos, tras bastidores, pero sí hay problemas serios en la física que había que abordar, ¿no? Y que se están abordando, y están todos llegando, a eso voy, que desde muchos ángulos se están llegando a conclusiones muy parecidas y no me sorprendería, pues te digo, este trabajo de Oliver Conza es impresionante porque eh, fue hermoso, hermoso de ver cómo, y es hermoso ver porque si todas estas perspectivas llegaron a modelos muy parecidos, quiere decir que esto va a unificar muchos más modelos de los que uno se puede imaginar, qué es lo que está pasando y por eso está tardando tanto en salir el paper, porque cada vez que dicen, bueno, yo creo que ya lo tenemos un poco delimitado a este espacio, encuentran que no, pero es que si por aquí ya ramificó y conectó con todas estas áreas y hay que explicarlo, entonces se ramifica por acá y así va y se ramifica por Bueno, allá. y de hecho esperemos que esto no acabe nunca, ¿no? Porque es la ruta hacia el descubrimiento que es muy entretenida, así que... Sí, 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 exactamente, ¿no? Y claro, y esto digamos, así tiene que ser como por capas, ¿no? Entonces vamos avanzando en capas, pero digamos que esta capa que se está, digamos, resolviendo ahorita es una capa, bueno, que nos puede llevar a una civilización tipo uno, ¿no? Tipo uno o 2. A ver, yo siempre que hablamos de estas cosas, siempre diferencio, ¿no? Porque siempre cuando estamos hablando de esto, hablamos y esto es una de las respuestas que di en una entrevista que me hicieron hace poco, ¿no? Cuando me preguntaban, pues la típica pregunta sobre las tecnologías, donde pues la respuesta que esperan es, pues mira, vamos a tener esto, control gravitacional y luego vamos a ir a las estrellas y vamos a poder vivir para siempre y vamos a poder, ¿no? Pero creo que una cosa que falta y que es súper importante y que creo que tú precisamente lo llevas hacia tus teorías es el tema de la conciencia, es el tema de la tecnología interior, es el tema de verdaderamente comprender cómo nuestra biología puede pasar a comprender, a asimilar, a meter dentro de sí el entorno de una manera completamente diferente, ¿no? El desarrollar la tecnología interna con la misma intensidad, por lo menos, que como intentamos desarrollar la tecnología externa, ¿no? Sí. Porque claro, Nassim Haramein mismo lo dice, ¿no? Si todo parte de la conciencia, bueno, es algo súper importante, ¿no? Y creo que falta un montón dentro de los discursos de cuando estamos, ¿no? Hablando de las nuevas teorías y hacia dónde nos llevan.
Eso es como una cosa que, ¿sabes? Todo el mundo se guarda y que creo que es una de las piedras más difíciles de colocar dentro de una teoría, ¿no? Porque es la propia autorrecursión de la propia conciencia que crea todo, ¿no? Y al final, claro, de alguna manera tenemos que atar. A mí siempre me ha, me ha resultado extraño que nosotros seamos una biología que está compuesta de un montón de células, que cada una está compuesta de un montón de átomos, que a su vez están compuestos de esferas de Planck, ¿no? Y que formamos parte de un planeta que luego va en un sistema solar que se mueve por una galaxia, ¿no? Y me cuesta entender que todas estas cosas las tengamos... Uy, se me ha caído una madera. Las tengamos que aprender en la escuela. Es decir, si yo soy esto, ¿cómo puede ser que en el transcurso de mi vida, a nivel educacional, en la infancia, vete tú a saber, ¿no? Se me proporcione un tipo de información que de alguna manera me desconecta de mi propia esencia, de saber qué soy, qué hago aquí, qué es todo esto, ¿no? Entonces esto siempre me ha parecido muy extraño y encuentro que es una de estas piezas del puzzle, ¿no? Que nunca se habla de ella, pero que un poco tiene relación con todo esto de lo que estabas hablando, ¿no? Con el tema de la conciencia y bueno, de no solo desarrollar tecnologías para poder convertirnos en una civilización tipo 1, e incluso mis ciertas dudas sobre Sí. solo una civilización tipo 1 solo es una civilización que ha desarrollado un montón su tecnología, o a lo mejor una civilización tipo 1 es una que se ha dado cuenta de que puede desarrollar su tecnología interna y no ha necesitado tecnología, o quizá uno es una que ha integrado estas dos partes, ¿no? Se ha ido hacia adentro y ha creado tecnología externa también, ¿no? Porque lo que dice Nassim de que evidentemente si una piedra muy grande cae en este planeta, sería fantástico poder salir de la superficie, ¿no? A esperar a que todo se calme otra vez, volver a bajar, ¿no? Y bueno, infinidad de cosas más que evidentemente todas estas nuevas tecnologías facilitarían, ¿no? Pero Sí. bueno, un poco te quería hacer llegar esto a ver qué opinas tú sobre el tema del ir hacia la tecnología interna. Sí, bueno, soy, ya conoces que sí, yo estoy más por esa línea, ¿no? Es decir, yo pienso que si no están compaginadas ambas, para mí lo ideal, a mí me parece una catástrofe desarrollar pura tecnología sin que haya una... Eso es lo peor que nos puede pasar como civilización. Y creo que un poco es lo que nos ha estado pasando, ¿no? O sea, esa es de todos los panoramas, y además el que menos podría sobrevivir una especie, porque ella misma se autodestruye, ¿no? Si es como tener chimpancés que están encargándose de bombas atómicas, o sea, me explico, no puede ser, o sea, llega un momento en el que estamos viendo ahorita, ¿no? Cómo se están acabando los recursos naturales, hay una cantidad de cosas con las cuales pues estamos, que incluso esta situación, digamos, de esto que se dio a nivel mundial con este virus, ha hecho replantear también muchas prioridades, ¿no? O sea, como que eso de alguna manera, entre las cosas positivas que yo le he encontrado es que pues nos ha puesto nos ha confrontado a una realidad que es posible, ¿no? La realidad ¿no? No importa si el origen, o sea, independientemente de, el mensaje es también es importante, ¿no? Y aquí hay un tema de, de qué tanto en una sociedad depende de la solidaridad entre ellos, ¿no? ¿Qué aspecto prima más? Si la solidaridad o si velar cada quien por lo suyo, o sea, todas estas cosas están viéndose ahorita confrontadas, ¿no? Y para mi sorpresa, pues las reacciones que ha tenido la gente con respecto a este tema tocan el tema de la conciencia precisamente porque han habido reacciones muy diversas. Ha habido gente que se ha vuelto, digamos, extremadamente paranoica, ha habido personas que decidieron soltar y decir, bueno, mira, si me toca, pero esto no va a ir en contra de mis principios y para mí el principio del otro es muy importante, de la empatía es muy importante. Entonces hemos visto cómo la misma sociedad se ha ido separando, ¿no? También en ese aspecto. Entonces todo esto toca el tema que acabas de mencionar de la conciencia, ¿no? Pero también, bueno, lo que pasa es que en inglés hay dos palabras que sí discriminan, o sea, se diferencian una de otra, que es conciencia y self-awareness. O sea, tú tienes la conciencia y la autoconciencia, ¿no? Entonces, la conciencia, digamos, primero habría que definir a qué nos referimos con conciencia, porque hay millones de definiciones dependiendo de en qué ámbito la estés estudiando.
El más complicado sería desde el aspecto biológico y físico, ¿no? La definición de conciencia desde esa perspectiva sería la más complicada, la más compleja. Para los psicólogos, porque el tema de la conciencia era un tema que, digamos, estaba reservado, digámoslo así, a los terapeutas, a los psicólogos, a los psiquiatras. Luego cuando salieron los desarrollos en neurociencias, a las neurociencias igualmente, de hecho a través de las neurociencias es que los físicos han podido, digamos, entrar en el terreno, porque la neurociencia avanzó mucho, la biología avanzó mucho y avanzó mucho la física, la biofísica. Entonces la biofísica ha ido conectando, ¿no? Y todo esto. También la cuántica ha servido mucho, mucho para el desarrollo de este puente con la conciencia, ¿no? Ya sabemos los modelos de Penrose y Hameroff, en donde ellos, bueno, explican que los microtúbulos serían los encargados, digamos, de estos efectos, los efectos cuánticos del microtúbulo. Entonces, claro, todos estos modelos, todo esto es fascinante y digamos que la ciencia ahorita sí está en capacidad de apuntar con toda su artillería hacia la conciencia, ¿no? Lo que es algo bueno, pero no limita la conciencia a esto, ¿no? Porque ahora la ciencia la puede abordar desde un punto de vista, digamos, del método científico, hace que, digamos, nosotros estamos inmersos en el mismo problema de la conciencia. Entonces somos un colectivo de personas que están tratando de entenderse a sí mismos, si a ver vamos, ¿no? Entonces todo eso genera, ahí tienes el mecanismo de recursión, de retroalimentación también, porque como nosotros desde esto también conecta de alguna manera con la separación que se hizo, digamos, que permitió un universo tan mecanicista y digámoslo así también materialista, en el sentido que se enfoca hacia lo material, en lo que es la materia, y ahí resume que está todo. Tiene que ver mucho con haber despreciado al éter, ¿no? O sea, el éter, cuando se concluye que no existía el éter, entonces se decide que, bueno, se asume entonces que la suposición de sistemas aislados se puede tomar al pie de la letra. Si yo puedo agarrar en una cámara de vacío, poner una manzana y otra manzana y están realmente separadas total y absolutamente. Entonces permitió hablar de la separación absoluta. Claro, eso permite pues hacer modelos mucho más fácil, porque imagínate, ¿no? Te puedes ahorrar una buena cantidad de cosas, ¿no? Entonces tú puedes resumir. Y efectivamente, claves, pero a la vez también, claro, todo eso es lo que ahora se va a unificar, ¿no? Porque para hablar de una teoría unificada, pues tienes que, y es la gran aportación de Nassim Haramein, es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tienen en común el espacio entre los átomos, el espacio entre las personas, dentro del vacío, digamos así, el espacio entre las galaxias, no sé qué, el espacio, o sea, evidentemente lo que conecta todas las escalas es el vacío, el espacio, porque en el átomo hay 99,999 espacio vacío, es así, ¿no? Entonces, el ente que conecta las escalas es el vacío, y de hecho, para poder tú explicar la catástrofe del vacío, estás hablando del vacío propiamente, ¿no? De ciertos aspectos y las características del vacío y cómo este vacío se organiza y cómo es su relación de transferencia superficie a volumen, porque el hecho de que esté vacío de materia no quiere decir que esté vacío de estructura, de energía, de una cantidad de cosas, ¿no? Eso es lo que permite también unificar las escalas a nivel de la materia, porque si la materia es 99,9999 espacio vacío, si tú unificas las escalas a nivel del vacío, unificas las escalas a nivel de la materia igualmente, ¿no? Lo interesante es que son dos puntos de vista diferentes para hablar de lo mismo, ¿no? Al final lo que tenemos es que bueno, con esto de la separación absoluta que permitió, digamos, cuando se concluye, a raíz de los experimentos, sobre todo de Michelson Morley, que concluyen que no hace falta el éter lumínico para la propagación de la radiación electromagnética, entonces se dice, bueno, efectivamente, claro, ahí perdimos mucho, ¿no? Ahí en esa suposición, pues, se ganó en ciertas cosas y se perdió mucho en otras también, ¿no? Pero luego, curiosamente, llegaron la relatividad y la cuántica para decirnos que, no, pero espérame, estas versiones evolucionadas del éter, la versión de las fluctuaciones del vacío es como un éter 2.0 y luego el espacio-tiempo, algo que se curva, que eso con qué se come, o sea, eso también ¿sí me explico? O sea, bueno, entonces si hay o no hay algo, o sea, había o no había, a ver, si está en las fluctuaciones del vacío y si el espacio-tiempo se curva, entonces ¿puedo hablar de un éter?
puedo hablar de un éter. ¿Puedo hablar de un éter? Pues yo pienso que sí, solo que es un éter, es una versión distinta a lo que se pensaba que era el éter en su momento, es una evolución del concepto del éter, ¿no? Lo que básicamente hace es que te unifica nuevamente todo, porque ahorita, bueno, se está viendo muchísimo a nivel de los experimentos que se hacen con entrelazamiento cuántico y todo esto, pues se está viendo que hay mucho por entender todavía, ¿no? Mucho por descubrir. Entonces, bueno, todo esto para regresar al tema de que si nosotros hemos asumido que estamos separados, el mecanismo de retroalimentación queda vetado, ¿no? Eso es lo que más se estuvo en juego, lo que, digamos, más perjudicó cuando haces esa suposición. Es la suposición de que no puede haber retroalimentación. Claro. Y esto es, en esencia, lo que estás diciendo es que debido a que no nos educan para entender determinadas cosas, o sea, no hay esta retroalimentación, pues evidentemente Exacto. crecemos durante toda nuestra vida sin tener la concepción de que vamos metidos en una gelatina comprimible, ¿no? Que es el espacio constantemente en lugar de que por aquí todo esto esté vacío como normalmente apreciamos, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bueno, yo en el colegio, la verdad, enseñaría otras cosas muy distintas a lo que se enseña ahorita. Enseñaría Te digo. herbolaria, cocina, enseñaría otra cosa. Agricultura, sí, sí. Agricultura, o sea, ¿no? O sea, ahí es cuando yo despertaría a esta criaturita que está apenas despertando al mundo, lo despertaría yo a lo sensorial, ¿no? Y ya Yo, luego lo intelectual lo va a ir aprendiendo después, pero lo más importante es que conozca su cuerpo, o sea, el pulso, su biología, o sea, son cosas que yo sí le hubiera enseñado de pequeño a un niño, ¿no? El latido de su corazón, o sea, cosas que, y experimentos que tuvieran que ver con eso, experiencias que tuvieran que ver con esos aspectos, ¿no? De cómo cuidar una planta, cómo todo eso, yo es lo primero que yo hubiera enseñado a un niño, ¿no? yo no descarto que todo el tema de la poda neuronal, que sucede de los 6 7 años hasta los 11 12 no sea Sí. precisamente a causa de esta especie de traba educacional a la que nos vemos sometidos, ¿no? Y que de golpe el cerebro, cuando ya ha pasado toda esta etapa de indoctrinación, ¿no? De los primeros años y se ha dado cuenta de que a lo mejor sus padres, ¿no? O nuestros padres no respondían a determinados inputs sensoriales que existen, ¿no? Porque ellos tampoco fueron educados para poderlos percibir, ¿no? Entonces, claro, tú descartas toda esa parte de la realidad, dices, esto no debe ser importante, ¿no? Cuando eres muy pequeño, que no tienes capacidad de razón todavía, es el subconsciente que lo monta todo, y entonces, pues, por eso pierdes todos estos circuitos neuronales, ¿no? Cuando empiezas a crecer y empiezas a interactuar con todo. Sí, Sería una sí, explicación. efectivamente. Sí, seguramente, porque además que recibimos una educación muy compartimentada, ¿no? Entonces, enseguida empiezan a enseñarnos, mira, esto es leer y escribir, esto es no sé qué. Entonces, todo lo compartimentamos, no vemos conexión entre los temas, luego cuando estás en el colegio igual, en la primaria, y luego bachillerato, ves aquí geografía, luego aquí ves historia, luego no sé qué, y como todo está desconectado, entonces al final ni siquiera entiendes de lo que estás leyendo, o sea, ok, te lo aprendiste al caletre, quizás eso, pasaste los exámenes, pero ¿cuánto realmente entendiste de lo que leíste? ¿Y cuánto realmente era así lo que aprendiste, no? Salvo sumar y restar, multiplicar, dividir y hablar, y hablar y escribir y todo esto, buena parte de lo que uno aprende en el colegio se olvida, Sí. porque entonces, ¿qué realmente hiciste en ese tiempo? Bueno, interactuar con los compañeritos, socializar, o sea, hubo otros aspectos, digamos, sociales que tus padres tuvieran tiempo para trabajar, que es una buena parte de las razones por las cuales uno no manda al colegio. Entonces, bueno, sí, efectivamente así es. Entonces, el tema de esta separación nos impide no tener un mecanismo plausible que explique la retroalimentación, y resulta que la retroalimentación es lo que podría permitir, y es lo que explica el modelo holográfico generalizado, es lo que podría permitir la autoorganización. Y la autoorganización y luego la autoconciencia. O sea, si tú no tienes este mecanismo de retroalimentación, no hay manera de que haya ningún tipo de organización. O sea, sería imposible. O sea, y se calcularon las probabilidades de algo así. Es como esperar que
luego un huracán, o sea, que las piezas de un Boeing 747 que están todas dispersas así en un terreno, pasa un huracán y, o sea, y que de pronto apareció el avión armado, o sea, ¿no? Claro, por supuesto, esto es una caricatura de lo que... Bueno, está el otro ejemplo del Rubik, ¿no? De cómo esta persona, si no puede, si está con los ojos cerrados y trata de hacer el Rubik, es imposible que lo resuelva, ¿no? Por ahí hay un video de Neil deGrasse, si saben, este divulgador de la ciencia, el que es, digamos, el pupilo de Carl Sagan. Este video me dio mucha gracia, me hizo pensar, porque él resuelve así con los ojos abiertos, así, pero sin ver al Rubik, así, y lo resuelve con, no sé, en segundos, ¿no? Y yo así como que sí, pero ciérrate los ojos, cabrón. Tápate los ojos a ver si lo resuelves. En cambio, si hay una persona atrás que le dice sí, no, vamos a suponer que se tapa los ojos. Imaginemos a Neil deGrasse con unos antifaces por ahí que por ahí tengo yo, los puedo sacar, te tapen así totalmente los ojos, ya no ves nada. Ajá, a ver, resuélvelo. Ok. Un feedback del entorno que le diga sí, no, o frío, caliente, o lo resuelves en menos de 3 minutos. El tiempo que necesitarías para resolverlo sin ese feedback no alcanza el tiempo del universo. O sea, se calcula y las probabilidades de la combinatoria que te da ese cubo, no sé cuántos tiempos del universo eran y todavía no podías resolverlo. No me acuerdo yo de la cifra tampoco, pero... Cuando tenías el pequeño feedback lo resolvías en menos de 3 minutos. 3 minutos como máximo. Entonces, de eso estamos hablando. De eso estamos hablando que el mecanismo de retroalimentación es lo que te podría, es el único mecanismo que podría permitir que existiera organización e incluso memoria, incluso la memoria. Entonces, bueno, y bueno, el modelo holográfico generalizado te explica cuáles serían los mecanismos físicos que permitirían que algo así fuera, ¿no? Las terminaciones que están en la esfera del protón, que son considerados como agujeros de gusano, que conectarían. Entonces, todo eso digamos que hay un formalismo que nos explicaría cómo es ese mecanismo de retroalimentación, y nosotros lo vemos claramente cuando hacíamos el cálculo para entender cuál es la masa holográfica que hay en un protón, ¿no? Y fue cuando vimos que la masa holográfica que hay en un protón corresponde con la masa bariónica, digámoslo así, del universo, ¿no? Entonces ahí hay una correlación muy extraordinaria, a la cual Dirac le prestaba mucha atención. Él tenía una teoría, la que llaman la teoría de los grandes números, que es la teoría en la que Nassim se basó para desarrollar lo que están ahorita por publicar, ¿no? Es la teoría de los grandes números, entender que las coincidencias con números que son tan grandes están dándote una señal, un mensaje que no puedes pasar por alto, ¿no? No son coincidencias, pues no puede ser la coincidencia. Entonces, una coincidencia como que tú agarres y calcules la información masa que tiene un protón y que dé la información masa la masa, digamos, bariónica del universo, es algo que uno tiene que... Y no solo eso, es que da un montón de resultados diferentes de un montón de cosas que dices. Entonces, un montón de cosas. Esto apenas es como el comienzo, esto es como la primera línea del modelo. Obtenemos esto. Bueno, qué padre, ¿no? Sí, luego, efectivamente, pero no sé si cerremos, si entonces el tema que tú comentas de la conciencia, entonces claro, si la conciencia es tan importante y es el mecanismo fundamental que lo cohesiona, la conciencia, me refiero, ¿a qué nos referimos con conciencia? Yo lo entiendo como un mecanismo de retroalimentación. Para mí, esa sería la definición de conciencia. Y me gusta esa definición porque la conecta con varias áreas desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la física, desde el punto de vista de la biología. O sea, es un concepto que a mí como que me empalma a varias áreas, ¿no? Por eso me gusta más el concepto de la conciencia como un mecanismo de retroalimentación. Así lo definen los Vedas, que dicen que es la reentrada dentro de uno mismo. Exacto, ¿ves? Eso, así lo definen ellos y bueno, pues fíjate, desde hace tantos años que ese concepto se entiende de manera, digamos, intuitiva, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo es que eso ocurre? Pues está la vertiente científica que te da una explicación, un cómo para aquello, ¿no? Que no es el único, pero es uno que, o sea, que aquí yo siempre hago esta precisión, la precisión de que, bueno, el método científico es un método que te permite determinar lo que es generalizable, ¿no? Lo que es generalizable abarca una buena cantidad de procesos y fenómenos, pero la naturaleza de la realidad va mucho más allá de aquello que es generalizable. Entonces, tiene esa su fortaleza y esa también es su limitación, ¿no? Entonces aquí es donde entran
qué tanto de la experiencia personal, qué tanto de la experiencia individual es realmente generalizable o no, y bueno, una cantidad de cosas que... Y si fuera así, y es que es muy interesante la evolución que ha tenido la ciencia, la historia de la ciencia y su evolución es algo, ya de por sí eso es bastante bonito de estudiar, ¿no? Nada más que para entender cómo inició con la filosofía, cómo luego, porque se separaron, filosofía y física básicamente se separaron cuando dejó de existir el éter, o sea, el éter le dio así, fácata, porque claro, ya puedes asumir separación entre observación y observado, entonces ya realmente creas una realidad verdaderamente objetiva, o sea, la realidad es absolutamente objetiva, ¿no? Entonces, el objeto es lo importante, entonces yo no importo, lo que tengo que analizar es entender el objeto de mi observación, entonces, bueno, por eso es un momento bastante interesante ahorita para ver cómo evolucionan todos estos temas, y el tema de la conciencia, pues es ahorita el tema, el tema Temazo. el temazo. Exactamente. Vi que hay una pregunta, no sé si antes de, o quieres hacerle las preguntas, déjame ver primero. Mira, hay aquí una que pone singularidad de inflación masiva, referente al horizonte de sucesos, agujeros negros giratorios. Pero claro, no es en sí una pregunta, es como si Me nos parece un lanzaran comentario. un tema en plan de, venga, granola, ting. Ya. Tú querías hacer una Gramola. pregunta de ¿Eh? novias. Arnovia, que no la hemos saludado. ¿Qué tal, Arnovia? ¿Cómo estás? Sí, cierto. Ay, espérame que cerré sin querer ok, ya va. Mira, yo te Ok. voy a hacer esto, lo que pasa es que es un tema, bueno, te voy a hacer como un poco cómo Nassim fue descubriendo toda esta relación de dentro-fuera cuando analizaba el protón cuando estaba haciendo el artículo del protón de Schwarzschild, que fue justo cuando yo fui a estudiar con ellos allí a México. Entonces, allí era justo cuando él le estaba dando vueltas a toda esta parte. Entonces, allí, mientras nos iba pues, dando todos los 11 días estos de curso que estuvimos ahí haciendo, nos fue, porque es que lo estaba sacando en aquel momento, ¿no? Entonces, pudimos estar con cómo iba pensando acerca de toda la historia, ¿no? De estas interrelaciones entre dentro, fuera y tal. Entonces, para que entiendas un poco el proceso de esto, tiene que ver con cuando nos estamos mirando esta relación entre lo que es la superficie y la parte de dentro, ¿vale? Me da la sensación, yo ahora te haré toda la exposición, de que se invierte la fórmula en un momento y no acaba de comprender el porqué. ¿Vale? Sobre todo cuando nos estamos fijando en un agujero negro, ¿vale? Entonces, todo lo que tú has explicado, que aparte va súper bien, ¿no? Porque es todo el proceso de la renormalización, ¿no? Que hacen para encontrar lo que os estaba comentando Inés antes, ¿no? Todo esto del vacío, ¿no? De cuando medían la densidad del vacío a escala cuántica y luego cuando de golpe lo comparaban con la densidad de la materia del universo que conocemos, ¿no? Y entonces de golpe esto no cuadraba, porque ellos para medir la densidad del vacío, ¿no? Cogían un cubo y lo llenaban de cuadraditos de Planck en un principio. Creo que eran cuadraditos, ¿no? Al principio eran Sí, todo cuadraditos de cubitos Planck. de Planck. Cubitos de Planck. Entonces eso les daba el 10 a la 94 que os decía Inés, que es un número gigantesco, ¿no? Y que es un poco intentar renormalizar el vacío, ¿no? El infinito vacío, ¿no? De alguna manera para... ¿Me permites una Sí, precisión? claro. Cuando en la mecánica cuántica se calcula la densidad del vacío, lo que se hace es que se suma sobre todos los modos de vibración de las fluctuaciones del vacío. Tomas un oscilador armónico. El oscilador armónico es la forma más sencilla de explicar una oscilación, ¿no? La oscilación armónica, que es como una curva potencial así, ¿no? Como una U, ¿no? Resulta que cuando tú cuantificas al oscilador armónico, la energía base, la energía del estado fundamental no es cero, sino es un valor que es H barra, Sí, la el H-bar constante de sí. Planck reducida por la frecuencia, ¿no? Y eso los sorprendió porque decían, ok, eso quiere decir que en el estado fundamental, o sea, la energía no es cero, es este mínimo valor que es H barra omega. Quiere decir que yo para encontrar la densidad de energía en cada punto del espacio tengo que sumar sobre todas las frecuencias.
las frecuencias son infinitas, entonces me da un número infinito, más grande que a la 93, me da un número infinito, pero mucho más infinito. Entonces, ¿qué pasó? Decidieron entonces hacer, no, esto no tiene sentido, no nos ayuda, vamos a hacer el cutoff. Como cutoff usamos al Planck. Usamos la densidad de energía con lo que sería la escala de Planck. Al usar esa escala, es ahí donde agarran este cubo, lo llenan de un cubo de 1 centímetro cúbico, lo llenan de cubitos, de Planckcitos en cubos, y calculan que la densidad es de a la 93 y dicen, ok, esa es nuestra densidad de energía en el vacío. No es infinita, pero es muy grande. Y luego, ves, esto, en cambio, cuando medían la densidad a nivel de todo lo que es el cosmos, ¿no? Sí. De alguna manera eso les daba el 10 a la menos 29. Entonces, Exacto. claro, había esta especie de desproporción completa, ¿no? Pero claro, lo que tampoco hacían era coger todo y rellenarlo de cubitos de Planck, que eso sí que les hubiese dado un resultado astronómicamente inimaginable, ¿no? Pero sí que les hubiese dado algo correcto, pero no. Pero es precisamente porque ellos no tienen, ¿no? Como esta... Claro, es ahí donde verdaderamente ves que la teoría cuántica con la teoría de la relatividad es en plan de no funcionan, pensando en las cosas de esta manera, ¿no? Pero bueno, íbamos para hacer como toda esta especie de recopilación de información, ¿no? que te da esta parte, ¿no? Y entonces ya luego se encuentra este valor cuando intenta renormalizar un protón, ¿no? Es cuando cuenta todas estas unidades de Planck dentro de un protón y encuentra que es 10 a la 55, ¿no? Que es lo mismo que digamos, la masa del universo, ¿no? Que es lo que decías tú, la masa bariónica, ¿no? La suma, el cómputo de todos los átomos de hidrógeno que hay en el universo, a grosso modo, ¿no? A grosso modo, sí. Vale, entonces, ¿cómo lo tengo yo por aquí apuntado? Vale. Vale, entonces, mirad, casi que lo voy a acompañar. ¿Dónde tengo esto? Vamos a ponerlo por aquí. A ver, share screen. Vamos a hacer así. Vale. Esto lo tengo por aquí. Mira, es justo el punto este, ¿vale? Vale. Esto lo vamos a hacer así. Ahora lo vamos a decir aquí, share screen. Pam. Y vamos a decir que quiero compartir esta. ¿Vale? ¿Se está viendo? Sí. Vale, yo creo que si le doy a play, vamos a ver. ¿Esto se está viendo ahora? Sí. Vale. Pues esta es la historia, ¿no? A ver si esto va pasando. Vale. Como evidentemente teníamos lo que es esta distancia de Planck y tenemos lo que es el protón a nivel de tamaños, de radio, ¿no? Conocíamos estos dos valores. Entonces es que Nassim puede empezar a colocar esferitas de Planck de esta manera, ¿no? Porque de la otra manera quedarían esos agujerillos, ¿no? Que sabemos siempre. Entonces, al colocar verdaderamente con la estructura de la flor de la vida y mapear todo lo que es el protón de esta manera, es cuando encuentra el resultado, ¿no? Y entonces empieza con unas... A ver, espérate, a ver si encuentro el ratón por aquí. No lo encuentro, ¿vale? Entonces, cuando obtiene esto, ¿no? El tema de que encuentra que hay 10 a la 40 digamos, unidades de Planck en el exterior. Y este es como el primer resultado que obtiene, ¿no? El número de áreas de Planck de superficie, ¿vale? Entonces, bueno, él sigue pensando en estas cosas, pero en el fondo aquí lo único que estaba comparando, digamos, es el área, ¿no? de dos esferas diferentes, ¿vale? Que claro, luego también a lo mejor podrías explicar, que es algo que muchas veces la gente no acaba de entender, yo incluido, es el por qué existe, o sea, cómo se llega a Planck. O sea, el porqué de ese valor y por qué ese valor es el valor más pequeño que creemos o que se cree que existe a nivel de lo que es esta escala del universo, ¿no? Pero bueno, la historia es que, siguiendo hacia adelante, ¿vale? Nassim sigue haciendo cálculos, ¿vale? Y el siguiente cálculo que hace es que es cuando coge lo que es la fluctuación de vacío por volumen de protón,
¿vale? Que sería ese 10 a la 55, ¿no? Y lo divide por el número de áreas de superficie de Planck, ¿vale? O sea, que está cogiendo un valor en gramos, digamos, una masa, ¿no? Y luego la está dividiendo por estos puntitos, estas esferas de Planck que hay fuera, ¿vale? Sí. Cuando hace esto, ¿no? En realidad, porque aquí luego ya me he empezado a hacer como... Cuando hace el tema de las áreas de superficie, está área dividido por área, ¿vale? Pero en realidad, cuando está hablando del área del protón, digamos que sería la parte de fuera, ¿no? O sea, yo siempre intento hacer como las relaciones estas de fuera a dentro, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de área de Planck, como es más pequeñito, pues sería igual, estamos pensando en lo que es la parte interna, o vete tú a saber, ¿no? Pero bueno, de momento voy haciendo distinciones entre fuera y dentro. Y luego cuando ya es el tema este de utiliza esta siguiente fórmula, que es la fluctuación de vacío por volumen de protón dividido por el número de áreas de superficie, que es lo que te da como resultado la masa Haramein, digamos, la masa no en reposo del protón, ¿vale? Que es 10 a la 14 gramos, a diferencia del 10 a la menos 20, ¿cuánto era? 10 a la menos 24, que es lo que diría la masa estándar de ese protón, ¿no? Entonces, vale, aquí está haciendo dentro dividido por fuera, ¿vale? Porque está cogiendo la fluctuación de vacío del volumen del protón interna, ¿no? Y la está dividiendo por fuera. O sea, que una vez más está haciendo relaciones dentro-fuera y esto le da la masa del protón, que es en plan de, es sorprendente. O sea, ¿no? Vale. Entonces, luego sigue hacia adelante, ¿vale? Y sigue haciendo cálculos de esta manera, ¿no? Porque como ve que está encontrando un montón de, ¿no?, claves y masas, etcétera, esto decir que, evidentemente, Nassim ya había comprendido previamente que tenían que existir dos masas para el protón, ¿no? Porque por esto, ¿no? Por el tema de la fuerza nuclear fuerte, ¿no? Que es como esta fuerza que se habían inventado y que le da, hace que entonces comprendan que el protón tiene una masa mucho menor, en lugar de comprender que ya tiene una masa tan grande que es eso lo que atrae a los protones del núcleo, ¿no? Sí. Pero bueno, la historia está en esto. Entonces, el siguiente cálculo que hace es coger el número de áreas de superficie de Planck, que es 10 a la 40, ¿vale? Y lo divide por el volumen del protón, ¿vale? Y cuando hace esta relación, que una vez más, esto estamos haciendo fuera dividido por dentro, ¿vale? Porque coge el número de áreas de superficie de fuera y lo divide por el volumen, que sería la parte interna del protón, y esto le da, curiosamente, 10 a la 79. Y 10 a la 79 es más o menos el número de protones de hidrógeno, o sea, de átomos de hidrógeno que existían en el universo, ¿no? Entonces Nassim era como en plan de, a ver, ¿cómo puede ser? ¿Sabes? Estoy haciendo relaciones en un protón y estoy obteniendo el número de partículas, pero claro, es fácil de comprender si entiendes que dentro del volumen del protón hay toda la información, ¿no? A nivel de información tenemos, a nivel de densidad de información tenemos todo el universo metido ahí, ¿no? Entonces es fácil entender que, teniendo en cuenta simplemente el volumen de un protón, puedas obtener el resultado de cuántos otros hay en todo el universo, ¿no? Que es buenísimo. Pero bueno, siguiendo esta línea de planteamiento, de golpe a Nassim se le ocurrió el tema este, ¿no? De que si todo estas superficies, estos Plancks de superficie, este 10 a la 40 que existían en el protón, si todo eran pequeñas esferas de Planck, quizá de estas esferas podía salir un mini agujero de gusano, ¿no?, que conectara con otro protón. Y de esta manera tendrías 10 a la 40 conexiones con 10 a la 40 protones en el universo, que a su vez cada uno tiene esta red de conexión de 10 a la 40 con otros. O sea, que esto es un poco, de aquí empezó a sacar todo el tema del entrelazamiento cuántico, ¿no? De que seguramente de esta manera era como todo se entendía y se escuchaba a lo largo del universo, ¿no? Sí. Y aquí es donde viene el kit de la cuestión, ¿no? Porque cuando coge esto, lo que hace es dividir la masa del protón de Schwarzschild, de ese 10 a la 14, ¿vale? Lo divide por el número de partículas del universo, ¿vale? Y esto lo hace para intentar encontrar si si de cada mini superficie de Planck sale un agujero de gusano
que interconecta con otro protón, eso significa que ese agujero de gusano, de alguna manera, presiona, ¿no?, sobre otro protón, ¿vale? Entonces, si tiene 10 a la 40, bueno, este cálculo lo que hace es coger la masa de ese protón de Schwarzschild y lo divide por el número de partículas del universo para intentar encontrar qué presión ejerce el resto de partículas del universo sobre este protón, ¿vale? Entonces lo que encuentra es esta fuerza que cada agujero de gusano haría sobre el resto de partículas del universo, ¿no?, de alguna manera, y lo que encuentra es que, bueno, la influencia de un bit de superficie sobre un protón es de 10 a la menos 65, y ahora simplemente tiene que hacer el cálculo de que como hay 10 a la 40, ¿vale?, cuando hacemos esa multiplicación de lo que es esta masa, o sea, esta influencia de un bit de superficie sobre el protón multiplicado por la cantidad de mini esferitas de Planck que tenemos en la superficie de un protón, eso nos daba la masa estándar del protón. Y dices, La masa lo que llamamos masa en reposo. La masa en reposo, que es en plan de... Claro, esto es lo que yo en los cursos, ¿sabes? Y yo ya te digo, en los cursos que voy haciendo sobre la teoría de Nassim Haramein, etcétera, he tenido todo tipo de estudiantes, desde profesores de física y es con esto con lo que la gente se queda alucinada, ¿no? De poder llegar a resultados a los que llegar cuesta muchísimo con la simple, ¿vale? Que siempre partimos de un valor bueno, que aparte, que es Planck, ¿no? Pero que en fondo Planck, ¿qué es? Es la proporción áurea dimensionada, de alguna manera, ¿no? Muy pequeñito, porque es como multiplicar phi por 10 a la menos 30 y... ¿Cuánto era? No me acuerdo ahora de cuánto era Planck. 34. 34, ¿no? Pero que al final es esto, ¿no? Con cosas muy, muy básicas estamos llegando como a todas las respuestas, ¿no? Entonces, un poco parte de mi pregunta es intentar comprender mejor el tema de lo que es la masa en reposo y lo que es la masa de Haramein, holográfica. la masa holográfica, y luego, un poquito más allá, ¿vale? Evidentemente Nassim luego también se dio cuenta de que a este resultado podía llegar de una manera mucho más sencilla, que simplemente era cogiendo lo que es... Eso te iba a decir. Claro. Vale, haciendo esta... A ver, un segundo, porque tengo aquí una... De hecho, esa es la manera en la que lo explica en el artículo que publicó. Exacto. O sea, lo hizo, sí, lo hizo a través... De hecho, esto que tú me acabas de mostrar, eso yo no lo había visto. ¿Ah, no? Me acabas de enseñar una manera, o sea, si esa fue la manera real en la que él lo desarrolló, o sea, porque me dice que lo hizo en conjunto con ustedes, claro. Es un honor que nos haces compartir esto, de verdad, Marco, ¿eh? Claro que sí, imagínate. Primero porque, además que estás conectando algo muy, muy bonito con esto que estás haciendo. Es como si él hubiera estado rodeado, digamos, de su comunidad, mientras elaboraba estos cálculos, una cosa que se hacía mucho en la antigua Grecia, incluso con los Vedas. O sea, no era que aquí estaba yo, el Dios que estoy aquí haciendo, no, o sea, era en su interacción, con los debates, o sea, el tema del debate con la comunidad era algo que era muy importante porque tú contrastabas y bueno, es fascinante lo que estás contando, fascinante. Ok, gracias. Gracias por compartir. Pues mira, vale, entonces habíamos acabado de hacer esto, ¿no? Todo el tema de lo que era estas influencias, bla, 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 bla. Vale, entonces, al final lo que cuando ya lo hizo todo mucho más sencillo es cuando ya llegó a estos cálculos, ¿no? Y que todavía son más sorprendentes, ¿no? Por la sencillez y por precisamente los números que están implicados, que son alucinantes, ¿no? Porque al final lo que tenemos es esto, ¿no? Fuera tenemos 10 a la 40 y evidentemente como cada Planck tiene una masa de 10 a la menos 5, ¿no? Pues evidentemente la masa que tenemos fuera será de 10 a la 35 gramos, ¿no? Y luego dentro tenemos 10 a la 60 de estos Plancks, ¿no? Y por eso la masa, como tal, es 10 a la 55, ¿no? Sí. Y ya solo esto, o sea, el hecho de tener 10 a la 100 esferas de Planck en un protón, ¿sabes? Eso es súper interesante, ¿no? Porque los números son como redondos, que dices, ¿cómo puede ser? ¿Sabes? Pero bueno, la cuestión es que ahora viene este tipo de relacionalidad al que te quería comentar, ¿no? Que es el hecho de
de esto, ¿no? De que cuando tú coges y haces 10 a la 55 dividido, o sea, tú estás cogiendo la masa interna, ¿vale? Y la divides por el número de Plancks externos y te da lo que sería la masa holográfica. Y cuando tú coges la masa externa y la divides por el número de partículas de Planck internas, ¿vale? Obtienes la masa en reposo. Entonces, ¿cómo nos explicamos el tema de lo que es esta masa en reposo y cómo podemos entender que un protón nos muestre dos tipos de masa diferentes? Sí. Bueno, fíjate tú qué anticipado estás a lo que están por publicar, porque fíjate lo siguiente. Resulta que lo que tú estás observando ahí, y de hecho tengo que tomar con cuidado porque hasta que no sea publicado no se Sí, puede, de no decir digamos, más, ya. sí, no se puede, pero está abordado desde un punto de vista que es absolutamente espectacular. Y es lo siguiente, fíjate. Lo acabas de decir, la influencia que cada protón, lo podemos ver muy simple, la masa holográfica es la influencia que todos los demás protones ejercen sobre cada protón. Eso es 10 a la 14 gramos. Esa es la influencia Que de es lo que todo. acabamos de explicar, ¿no? De todos esos bits de información, de toda la presión que se ejerce, de todo el resto de cosas del universo. Vale. Exacto. A cada protón. Mientras que la masa, digamos, convencional es es la influencia que ejerce cada protón, ¿no? Sobre cada otro. Vale. O sea, solo uno a otro. Solo uno. Exactamente. Ah, Solo uno. vale. Exactamente. De alguna manera es como si tú agarraras una naranja y la invirtieras. La abres de adentro afuera o de afuera adentro, es un poco la misma. Cuando la abres, todas estas terminaciones adentro lograron, tú sabes, ver hacia Sí. afuera, pero, o si no se recogen y se recogen otra vez hacia adentro. Es como, más o menos esa es la imagen que yo utilizo. Y es muy interesante porque el hablar del adentro y el afuera depende de dónde tú estás ubicado con respecto a lo que dices. Por ejemplo, Por eso lo de los agujeros negros seguro, por ¿no? eso, exactamente, Vale, vale. exactamente, por eso mismo. Sí que yo ya más o menos había llegado ahí, ¿sabes? Pero es que es súper increíble. O sea, es Claro, todavía más bestia todo esto. Porque es que claro, es todavía más, Vale, vale. es insólito porque además te muestra a qué grado está todo conectado, ¿no? Claro. A qué grado está todo conectado, es una conexión pues brutal. La influencia, y a mí me gusta mucho verlo así, entonces claro, la masa holográfica eh, es una masa que tú la vas a ver como una masa en reposo si estás afuera, ¿no? Pero si la estás viendo desde adentro, la vas a ver como una masa. O sea, ese es el juego, ¿no? Y vas a ver ahí, aquí solo vas a ver que hay una interesantísima transición de fase, que es lo que tú llamas, en qué momento es que se invierte la relación, pero hasta ahí lo puedo decir. hasta ahí lo puedo mencionar. Sin embargo, es fascinante porque, ay, no, Marco, yo no sé cómo, esto es cruel, esto es muy cruel para mí, o sea, a mí esto es un sufrimiento para mí, porque veo las cuentas, veo la ramificación, las implicaciones, y digo, no puedo hablar de ello, me va a dar algo. Bueno, ya no queda nada, ya no queda nada. Tranquila. No, lo va a tener que publicar sí o sí, porque si no nos va a matar de infarto a todos. Porque estamos así que por favor, ya sáquenlo. Sí, sí, sí. Y sí, es así. Y entonces, qué bonito que muestras aquí las ecuaciones y todo esto, esto está genial. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? Vale, entonces la cuestión es esta, ¿no? Cuando Nassim Haramein pasa a elaborar todavía más todas estas fórmulas, todos estos pensamientos, evidentemente, pues llega a lo que es las fórmulas finales, digamos, de cómo acaba haciendo estas relaciones, ¿no? Y qué es esto que tenéis en esta Sí, lámina de ahora, ¿no? Que Cygnus X1 es un agujero negro que ha sido ampliamente estudiado, ¿no? Para el cual conocemos la masa, etcétera, toda una serie de cosas. Entonces Nassim cogió este agujero negro precisamente para hacer los cálculos que le habían funcionado con el protón, ¿vale? Entonces aquí veréis que cuando utiliza las fórmulas, ya os lo haremos notar, que las fórmulas cambian. Voy a hacer un momentito, a ver cómo se hace esto para salir.
Vale, y voy a quitarme esto del medio ahora y vamos a volver a entrar. ¿Vale? Es que tenía aquí una cosa que me tapaba las láminas y no, no las podía leer bien. Vale, entonces aquí veis que Nassim lo que está haciendo es lo siguiente. Está haciendo lo mismo que os hemos explicado. Está cogiendo el área, ¿vale? de lo que es la superficie y luego está cogiendo, lo está dividiendo por el área de Planck, ¿cierto? Sí. Y esto es lo que le da este 10 a la 79, que sería el símbolo este de la n, ¿cómo se decía? Eta. Eta, de eta. ¿no? Vale, y luego tiene la R, que es, ¿cómo se llama R? R sería R. Simplemente, perfecto. Y luego tenemos R, ¿vale? Que lo que está haciendo Nassim, veis que para calcular el primer resultado ha cogido áreas y para el segundo está cogiendo el volumen y está dividiendo el volumen del objeto que estamos queriendo medir, digamos, por el volumen de Planck también. O sea que está de alguna manera relacionando área y volumen, ¿vale? De lo que es el objeto con Planck. Así de sencillo, ¿no? Y entonces cuando hace con área, ¿no? Obtiene el resultado externo de 10 a la 79 ¿no? Y luego cuando hace volumen obtiene el resultado interno de 10 a la 118, ¿vale? Que sería lo mismo que encontramos en el protón de 10 a la 40 fuera y 10 a la 60 dentro. Y esto sería viendo al agujero negro desde afuera. Y esto sería, ¿vale? Y esta puntualización es súper importante, es viendo el agujero negro desde fuera, porque evidentemente nosotros estamos fuera de ese agujero negro, ¿vale? Vale, entonces este sería el resultado, ¿vale? Y veis que la fórmula es R, que es lo que está dentro, el volumen R, ¿vale? Dividido por eta, que es la n esta extraña, que es el resultado de lo que hay fuera. O sea que lo que está haciendo aquí es dividir dentro dividido por fuera, ¿vale? Multiplicado por la masa de Planck, ¿cierto? Vale, y esto es lo que te da igual a todo este resultado y lo que nos da precisamente lo que es la masa de este agujero negro, ¿vale? O sea que mediante estas fórmulas que él ha desarrollado está llegando a obtener la masa correcta de un agujero negro que está en el quinto pino. Bien, entonces esto es fabuloso. Pero, ¿vale? Esto es la masa holográfica, esta solución de Schwarzschild a las ecuaciones de campo de Einstein, ¿vale? Y estos serían las formulitas, ¿no? Que quedan. Aparte que esto también me gustaría que me lo aclararas, porque no acabo de... Tienes la solución geométrica por un lado y la solución algebraica por otro. ¿Y para qué sirve cada una? Lo que te hace, primero si lo ves desde afuera, te das cuenta de que si lo ves a través de la solución, digamos, geométrica, que es simplemente la tasa de lo que sería la geometría, ¿no? Aquí estás dividiendo geometrías, mientras que en la otra estás dividiendo masas. Las masas, obviamente esas masas también dependen de la geometría, pero digamos, vístelos así a primer orden, estás dividiendo las masas del lado derecho, mientras que atrás del lado izquierdo estás dividiendo geometrías. Vale, aclaremos que la solución algebraica es 2 multiplicado por Planck, o sea, 2 Planck, digamos, multiplicado por la masa del objeto, que sería este agujero negro, dividido por la masa de Planck, una vez más, ¿no? Sí. Vale, vale. Vale, o sea que una vez estamos haciendo 2 por Planck, 2 Planck, y luego estamos haciendo fuera dividido por dentro, ¿vale? Que es, en esencia, lo mismo que hemos hecho al otro lado, ¿o se ha invertido ya? No, todavía está igual, digamos que está... Vale. Hemos hecho fuera por dentro, ¿vale? Que es lo que teníamos aquí, la R es la parte... No, ¿ves qué es lo que te digo? R es dentro y N, eta, es fuera, ¿vale? Y aquí estamos haciendo dentro dividido fuera. Y en cambio la solución algebraica, ¿vale? Es fuera dentro, dividido dentro. ¿Vale? O sea que de alguna manera... dentro, fuera... Ah, tú lo dices en la algebraica. Algebraica es fuera por dentro. Claro. Ya entendí. Okay. Se está invirtiendo, ¿no? Geométrica y algebraica invierten el fuera dentro, dentro fuera. Que esto es lo que... Claro, porque cuando estamos pensando... No. Esto es lo que ¿sabes? Porque ¿por qué suceden estas inversiones de dentro-fuera cuando estamos
midiendo unas cosas de una manera, midiéndolas de otra, ¿sabes? Porque, a ver, por ejemplo, cuando yo obtengo la solución geométrica, eso me da la masa. No, es que ahí está la confusión. Esta masa Vale. que tienes aquí es la masa, no es la masa holográfica, sino es la masa en reposo. La masa en reposo es la que va, ¿ves? Que es la que divide fuera, dentro por fuera. Vale, vale, vale. ¿Okay? O sea que esto sería el 10 a la 34 gramos, sería la masa en reposo, pero esto, la teoría estándar, la Lo que teoría pasa, sí, estándar entiende que haya masa en reposo y masa no en reposo, y masa holográfica. no, no. No. Lo que pasa es que estamos viendo el agujero negro desde afuera y le calculamos una masa, o sea, la que se mide, digamos, con los modelos, con las observaciones y los modelos, es una masa que sería la masa, digamos, de un agujero negro. No distingue entre reposo o holográfica, que es lo que hace el modelo de Nassim. O sea, justamente, Claro. como no se sabe de esa relación masa de dos masas, ¿no? Que en realidad es como una transición de fase, entonces no pueden saber que efectivamente esta masa de la que tú estás hablando va a tener, lo interesante aquí sería, bueno, ver cuál sería el inverso de esta masa, ¿no? O sea, que en un principio lo que estamos diciendo es que esto es la masa en reposo, o sea, la masa que aceptaría todo lo que es el mundo estándar de la ciencia, pero que en Sí, realidad este agujero negro, su masa real es una masa mucho más inmensa. sí. Vale, vale. Bueno, ¿cómo van a cambiar las cosas, no? O sea, esta es la masa que estamos viendo porque estamos afuera. Claro. Okay. Vale, entonces, bien, seguimos con esto, ¿vale? Entonces, mi duda siempre era esta, ¿no? Que ya se soluciona con el Ya. comprender las cosas de cuando estás dentro, cuando estás fuera, ¿no? Pero no sé si del todo, ¿eh? Porque, bueno, en un principio, bueno, teníamos esto, ¿no? Cuando teníamos, esto es lo que hemos estado explicando antes, bla, 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 y esta es cuando lo estás haciendo para el protón, ¿vale? Que es tú lo que estás cogiendo cuando estás midiendo un protón, que en un principio un protón sí que es algo, que lo podemos ver así, ¿no? Sí que es algo que está dentro de ti, ¿no? Ajá. Entonces, de alguna manera, por eso lo medimos al revés, ¿no? Que es que, ¿veis? Aquí estamos cogiendo lo que es la parte de fuera y la estamos dividiendo por dentro, en lugar de antes, que estábamos cogiendo la parte de dentro y la estábamos dividiendo por lo de fuera, ¿no? Y de esta Sí. manera, que claro, por eso, no, pero es que es esta, este es el kit que me vuelve loco, ¿vale? Porque antes hemos dicho, vale, haciéndolo al revés estamos obteniendo la masa en reposo, pero aquí ahora haciéndolo al revés también obtenemos la masa en reposo, ¿no? Porque antes estábamos haciendo, a ver, que aquí me lo he Claro, apuntado. pero es porque lo que tú acabas de decir, porque es algo que está hacia adentro y no hacia afuera. O sea, por eso te digo que depende de donde tú estés, Claro. la- el, el- el- se invierte la relación. O sea, la relación no es absoluta, es relativa a donde tú estás, a desde dónde la estás observando. En realidad, esa sería la... Y Nassim aquí, en un principio, lo que está haciendo también, me imagino, es fijarse un poco más en las relaciones, en las soluciones del modelo estándar, ¿no? Para de alguna manera, introducirlo, ¿no? Pero que evidentemente esto lo que nos está mostrando es que la masa estándar del protón, en un principio, es simplemente un fallo en cuanto a nuestra concepción de el tipo de interacción, ¿no? Porque lo que estás diciendo es esto, es que es la interacción entre simplemente dos protones en lugar de tener en cuenta el resto, al resto del universo, ¿no? Que es esta manera que tiene la ciencia de fragmentar, de separar, de intentar aislar, ¿no? Y en este afán de hacer las cosas de esta manera es como se ha perdido, ¿no? Y ha encontrado unos resultados que son, digamos, una parte simplemente de... Eso me hizo recordar uno de estos autores de los que hablaba sobre el trabajo del electrón y el Zitterbewegung. Se llama Haug, H-A-U-G. Y él llega a algo muy similar, y no se da cuenta que o sea, todavía no le pone en términos de tasa holográfica, pero llega a algo parecido a través de un tiempo que él define tiempo de colisión. O sea, él define la masa como un tiempo de colisión. Y eso está muy interesante porque efectivamente uno lo podría ver como de esa manera también. Entonces, esto es algo que recién lo encontré hace poco, lo estamos ahorita incorporando en el trabajo, ¿no? Y pero es algo que Tiempo de colisión, o sea, ¿qué es de lo que...? colisión, el tiempo de colisión es como un tiempo de interacción. Vale, vale, Un vale. tipo de interacción. Entonces, a eso se refiere. Entonces, va un poco por la línea de lo que acabas de decir, un
tiempo es como una interacción en realidad. O sea, en realidad lo que nosotros hablamos, la masa esa masa en reposo, lo que es un cálculo, si lo vemos desde el punto de vista termodinámico, porque el radio holográfico también es un radio, se puede ver en términos de termodinámica y de entropía, y lo que te da es en inglés se dice steady state calculation, eso es un cálculo de estado estacionario. Es un cálculo de estado estacionario que es una, digamos, propiedad termodinámica de un estado estacionario. Quiere decir que es un promedio, pues, digámoslo así, es un promedio. En realidad, de hecho, tú puedes ver a la tasa holográfica como una energía de Gibbs, en el que tienes, a ver, ¿cómo digo esto? Una energía de Gibbs es... de toda la energía que tienes en el sistema, cuánto de ella está disponible para hacer trabajo, ¿no? Para hacer trabajo. Entonces, un poco eso es la masa en cierta forma. Cuando uno ve la masa, es que la puedes ver desde utilizando el modelo holográfico generalizado, la puedes interpretar desde tantas vistas que cada una de estas maneras de interpretarlo es lo que te conecta con cada uno de los temas, ¿no? Por ejemplo, suponer que yo la veo como literalmente lo que dice el radio holográfico me dice, bueno, es una relación de superficie-volumen. Entonces, ¿qué quiere decir? Evidentemente, la información que yo tengo contenida en el volumen, por encima del kernel, porque a todas estas, cuando tú haces ese cálculo que acabas de mostrar, tú podrías preguntarte, bueno, ¿cuál es la condición en la cual yo tengo la misma cantidad de información o de píxeles, de voxels, de Plancks, en la superficie que en el volumen? Y resulta que la condición es 64. Cuando tienes 64, sí, sí. Se me acaba de poner la piel de gallina. ¡Dum! Sí, sí, es el vector tetraédrico de vector, el star tetrahedron, ¿no? Sí, sí, La matriz, ¿no? De la, 64 tetraedros. la matriz de 64 tetraedros. Bueno, y eso cómo la calculó él. Él dijo, bueno, ¿cuál sería el valor de la masa de Schwarzschild? ¿Y a qué corresponde eso? A un valor de la masa de Schwarzschild que corresponde con un radio de Schwarzschild de 2L. 2L son 2 radios de Planck. Ajá. 2 diámetros de Planck. 2 Plancks, sí. 2 Plancks, ¿ok? 2 Plancks, ahí tienes el radio de Schwarzschild, y ese sería el agujero negro que correspondería. Entonces, ¿qué pasa? Ese 64 es el kernel para la masa, o sea, es tu referencial de masa, es el cero, el punto cero de la masa. Porque cuando tú tienes 64, toda la información permea a la superficie. Todo lo que está contenido en el volumen se va. Entonces ahí no tienes todavía propiamente la masa, o sea, no hay inercia, no hay masa inercial porque toda la información puede salir perfectamente. Pero en lo que tú le pones uno más al volumen, ¿no? Cuando empieza a crecer más el volumen, y la superficie crece, el volumen crece como a la 3, mientras que la superficie crece al cuadrado, o sea, el volumen crece al cubo, mientras que la superficie crece al cuadrado, quiere decir que la separación se va haciendo cada vez mayor, y esto tiene mucho que ver con Euler, por cierto, y con los logaritmos, pero bueno, el hecho es que tú tienes aquí eso, y el hecho es que cuando tú tienes esta relación de superficie-volumen, más allá de por encima del kernel, que es el 64, vas a tener la masa, lo que llamamos propiamente masa, porque es una inercia en la transmisión de información, en la transferencia de información del volumen a la superficie. Entonces, lo que llamamos la masa en reposo del protón es aquella cantidad de información que estaba contenida en el volumen, pero que no se pudo expresar por completo, solo se expresa lo que se expresa a través de la superficie, y esa es la masa que conocemos como la masa en reposo del protón. Y exacto, ¿no? Entonces, claro, imagínate, pero la potencialidad de masa que tiene es la que tú calculas con la de Schwarzschild, sí, pues la masa holográfica del protón, que es la que te dice, en realidad, cuánto realmente de información está contenido en el volumen de un protón. Vale, y es la que es aquello que decía que solo utiliza un 39, dice la menos 39% y que con eso ya... ¿no? De toda la cantidad de información de vacío que hay ahí, solo utiliza una mínima parte para estructurar el protón, ¿no? Exactamente, vale. Sí. Y claro, eso es algo sorprendente y también te está diciendo que de ahí puedes justificar perfectamente. Entonces, la fuerza, la fuerza de confinamiento, pues la que te confina, bueno, yo aquí confundo un poco los términos, la fuerza nuclear y la fuerza fuerte nuclear,
sé que son diferentes si están hablando de los quarks que confinan al protón o de los protones que se confinan en el núcleo, ¿no? Entonces, una corresponde a una y otra a la otra. En este momento no recuerdo exactamente cuál es. La Pero fuerza la de que color... confina, la de color es la de los quarks, ¿no? La Y de es la color que es es infinita en un principio. la que es infinita en principio, sí. Vale. Y la otra es la fuerza fuerte nuclear, me parece, que es Sí. la que confina a los protones dentro Sí. del núcleo, ¿no? Ajá. Bueno, en realidad esa fuerza, si tú consideras que cada protón es un agujero negro de masa 10 a la 14, Sí. están atraídos entre sí por una fuerza gravitacional, ¿no? Uh-huh. Y el potencial de Yukawa, entonces, en realidad... cuando lo ves desde la perspectiva del modelo holográfico, pues todo es gravedad al final, ¿no? Todas las fuerzas en realidad tienen una componente gravitacional que luego, dependiendo, esa es otra cosa muy bonita del modelo, cuando tú lo ves, hay una componente que es radiativa, que es lo que llamamos lumínica, electromagnética, y hay una componente que es gravitacional. La gravitacional, evidentemente, tú lo podrías ver a grosso modo como la fuerza que es centrípeta. La gravitacional sería como la fuerza centrípeta. Acuérdate que cuando tú tienes un movimiento angular, ¿no? Rotacional, hay una componente de esa fuerza, ¿no? Que busca escaparse, ¿no? Porque como que la empuja hacia afuera. Centrífuga. Centrífuga, se trata de fugar, la centrífuga. Se trata de fugar con respecto a un centro de rotación. Y la centrípeta es la que acumula hacia adentro. Entonces la componente gravitacional sería la componente, digamos, centrípeta, y la componente de radiación. De radiación, la electromagnética, sería la centrífuga. Entonces ahí tendrías tú, y entonces un átomo sería, por ejemplo, una situación de equilibrio, de balance entre ambas fuerzas, ¿no? Entre la fuerza centrípeta y la fuerza centrípeta, pero está la fuerza centrípeta. Pero uno considera que la gravedad no juega ningún rol a nivel atómico, claro, ¿no? Que es completamente, entonces que esa componente en realidad... que es demasiado débil, ¿no? Para que ejerza... débil para ejercer esa fuerza, ¿no? Estos modelos semiclásicos que hay para el electrón, que son de los que he estado, digamos, explorando y que van a salir en este review, lo ven desde una perspectiva, o sea, parecida, pero como no tienen todavía esta tasa holográfica, o sea, están tan cerca que yo digo, bueno, o sea, está ahí, está en el campo, pues lo tienen todos ahí. Es que cuando le digan, no, es que era nada más que este pequeño aquí, bueno, plop como Condorito, así, vamos a decir que así va a haber una cantidad de gente que no. Bueno, de hecho, has respuesto a esa duda que tenía, que era porque no estaba entendiendo bien que cuando obtenían la masa de ese agujero negro era la masa en reposo de ese agujero negro, ¿no? Entonces ahora de golpe, ahora lo he entendido, ahora se entiende mucho mejor el rollo este de que un protón lo tenemos dentro y ese agujero negro está fuera de nosotros, ¿no? Y entonces ahí sí que se entiende esta inversión en las fórmulas para obtener, en el fondo, lo que son las masas estándar, ya sea del protón o ya sea de ese agujero negro. Entonces, exacto, sí. molto grazie. No, pues con todo, más bien muchas gracias, Marco, porque estuvo espectacular lo que acabas de presentar. Y además, y claro, porque todavía no hay esta correlación entre la adentro y el afuera, no hay el conocimiento de lo que es la masa en reposo y la masa holográfica, ¿no? Todavía no hay esa distinción, no se discierne entre una cosa y la otra. Pero eventualmente eso eso es lo que va a aportar el modelo de Nassim-Haramein, esa transición de fase entre una y la otra. Y luego lo que a ver, sí, pues tenía la idea, pero se me acaba de escapar. Tú venías comentando ¿qué estábamos comentando? Estábamos hablando de todo el tema de los agujeros negros y de la masa en reposo de unos y de otros y de entender estas relaciones que hay cuando... Bueno, aquí hay otro tema que es crucial porque cuando estamos hablando No, pero sí, eso creo que todavía estaría un poco censurado. Entonces, bueno, vamos a ver. Sí, no, es que... No nos pasemos. No nos pasemos. Mira, Entonces, ajá. Yo no sé, vamos a darles una oportunidad más porque, bueno, en todo este transcurso de tiempo se ha conectado algo más de gente. Hoy tenemos a 4 personas con nosotros, que es ya un número muy importante. agradable. Lo que no nos han hecho muchas preguntas porque supongo que se habrán enzarpado a nuestro diálogo y ya se han quedado ahí, ¿vale? Claro, pero hay una cosa más que le estoy dando muchas vueltas últimamente y a lo mejor, si te la comento, me puedes ayudar a entenderte. Voy a intentar traer la diapositiva. Mira, primero te voy a enseñar esto, que es, yo creo que va
a poner un colofón final a todo lo que estábamos hablando, ¿vale? Voy a intentar compartir pantalla otra vez aquí. Y vamos a por este. Pam, y le damos a play, ¿vale? Claro, tú estabas hablando de este... ¿Cómo lo llamabas cuando son los 64? Yo lo llamé el kernel, ¿no? Y fijaros en esto, que es esta estructura de la matriz de 64 tetraedros, que no es más que esta estructura de la flor de la vida en 2D, y fijaros que cuando proyectamos la información del interior hacia el exterior, lo que hace es dibujarnos la rejilla que hemos utilizado para encontrar cuántos voxels hay en la parte externa, ¿no? Entonces, a mí esta imagen, que es de Gaia, me ayuda un montón a poder entender el hecho de las relaciones entre la superficie y la parte interior, ¿no? El cómo se proyecta la información del interior hacia la superficie, ¿no? Claro, sí. Y cómo se proyecta la información de la superficie hacia el interior, ¿no? De las dos maneras. O sea, es increíble. Es increíble el tema este de las relaciones dentro-fuera, porque en el fondo no hacemos otra cosa todo el día que hacer estas relaciones dentro-fuera, ¿vale? Claro, sí, es que eso es lo interesante, eso es lo interesante. Entonces, en Keynote yo tengo aquí de las últimas diapositivas que estoy preparando, ¿vale? A ver, uno reciente, File Open Recent, y está este de aquí, ¿vale? Entonces, esto que te voy a mostrar es la colocación de los elementos, espérate porque esto no es, la colocación de los elementos de la tabla periódica, pero de una manera diferente. Los he colocado, ¿vale? Empezando con el 1 en el centro, como ves, y en espiral, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Porque sabéis que los átomos de la tabla periódica, simplemente cuando van creciendo y son diferentes, es porque cada vez hay más protones en el núcleo atómico y evidentemente cuando hay más protones hay más electrones, ¿no? Entonces, pero aquí simplemente nos estamos fijando en el núcleo de protones, ¿vale? O sea que digamos que el hidrógeno, que sería el 1, tiene un solo protón, el helio tiene 2, etcétera, ¿no? Y entonces vamos tirando hacia adelante, ¿vale? Entonces lo interesante de esto, ¿vale? En lo que quiero que te fijes es que cuando tenemos el 1, ¿vale? Al lado tenemos el 2, que sería, yo lo veo como el primer giro, ¿vale? Entonces da un giro, en el segundo giro acabamos en el 10, como puedes ver. ¿Lo coges? El 10 lo perdí, ¿dónde está? Ah, ok, sí, ya. Vale. Y cuando das un giro más, acabas en el 26. Es decir, cuando haces 3 giros alrededor de lo que sería el centro del átomo de hidrógeno, llegas al número 26, que curiosamente, esta era una pregunta que tenía preparada para María Carolina, pero bueno, hoy estás tú, así que curiosamente el 26 es el hierro y es el último átomo, ¿vale? que una estrella fabrica, ¿vale? Porque es hasta donde ella puede hacer fisión nuclear, es decir, puede ir juntando átomos, ¿vale? Hasta que llega a este núcleo del átomo número 26, que es el hierro, y a partir de ahí ya, si llegara al 27, entonces empezaría a hacer fusión y perdería energía y a una estrella no le interesa, entonces a partir de ahí lo que hace es estallar, ¿no? Y segregar todo ese cúmulo atómico que ha ido forjando, digamos, y esparcirlo. Y luego eso, al cabo de muchísimo tiempo, volverá a formar un montón de estrellas nuevas, etcétera. Y siempre tenemos este centro igualmente de fuerza, este punto de conexión central, que sería o un agujero negro o una estrella de neutrones, ¿no? Pero que en esencia son la misma cosa, una habiendo desaparecido por completo la luz, me imagino, pero siempre va a existir este centro de fuerza, ¿no? Pero bueno, el tema era este tema de intentar ver si esto tiene algún sentido, porque evidentemente las cosas cuando suceden de esta manera, igual que en la teoría de los grandes números, etcétera, claro, todas estas cosas no creo que sean fortuitas, porque el número 3 está presente en todas partes, pasado, presente, futuro, enlace simple, doble, triple, está por todas partes esta cosa del 3, ¿no? Y es curioso que justo des 3 vueltas cuando colocas los átomos así en espiral y a la tercera vuelta, ¡pum!, sea el número 26
y tenga algo de sentido, ¿no? Igual que, fíjate que cuando colocas los átomos y los elementos por tipos de esta manera, la tabla periódica ahora es una especie de yin-yang. Si Eso te iba a te decir. fijas, ¿vale? Está Son muy todo curioso. metales de transición en un lado, ¿vale? Sí. Y luego en el otro lado son todos los lantánidos, actínidos, etcétera, y todo lo que son, lo que forma la base de la vida, que encima es un cuadrado en el centro. Claro, Sí. es sorprendente ver una tabla periódica de esta manera y estoy convencido de que la colocación actual por lo que son las valencias y los 18, ¿no? Las 18, todo esto tiene un sentido para nosotros intentar comprender cómo se dividen en tipos y entender las valencias y los orbitales electrónicos y todo de una manera cohesionada, ¿no? Pero encuentro que, al igual que, por ejemplo, un tío como, ¿cómo se Walter llama? Russell, ¿no? Walter Russell hacía toda esta especie de intento de configurar una tabla periódica de una manera diferente para que sea más comprensible, o el profesor Moon, ¿no? Que también Sí, hizo todo el tema de la geometría que sí, se va compactando a nivel claro, cuando tenemos todos estos protones en el núcleo y llegan al número 26 o al número 8 y tal, evidentemente se compactan en geometrías diferentes, ¿no? Y hablaba de claro. toda esta geometría del núcleo, o sea, tiene que haber un componente simbólico, geométrico, matemático, mediante el cual podamos estructurar una tabla periódica y que realmente sea algo ultra coherente para nuestra manera de percibir la realidad, ¿no? A nivel simbólico y a nivel físico verdadero, real, ¿no? Ujú. Esta era mi pregunta y era una pregunta para lanzar porque evidentemente más o menos sabía que no Oye, pero íbamos una a... pregunta. Y aquí, ok, tú dices que en la diagonal es donde cierras el ciclo, ¿no? De la rotación. O ¿Cómo? sea, lo que Ah, está, bueno, sí. si tú tienes el 1 y simplemente te mueves hacia el lado del 2 y empiezas a hacer espirales, ¿vale? Digamos que el primer movimiento hacia el lado ha sido... Uy, perdón. El primer Ah, movimiento hacia el lado ha sido ese 2, ¿vale? sí, Entonces, luego ahí, eso es como el inicio de la primera espiral que acabará ya. luego en el 10, ¿no? Ujú. Que es como... Claro, ya vi. Es el mismo movimiento y luego una espiral más que acaba en el 26. Ah, ya, ok. Entonces haces un recorrido de como, sí, un ciclo Claro, de está haciendo 60 como... grados, pero como cuadriculado, sí, ok. Sí. Ok, sí, sí. Digamos, el ángulo se conserva. Ok, ya. Sí, está muy interesante esto, ¿eh? Pero sobre todo la estructura que se ve así como de, como dice, metales transición abajo, así como un yin yang, y todo el colorido así como arriba, ¿no? Como del... Sí, Muy es curioso, interesante. es Es curioso. curioso, sí, es curioso. Sí, me Y hiciste luego recordar los que salen así circulados en rojo, ¿vale? Son precisamente los que el profesor Moon hablaba de que eran los diferentes poliedros completados, ¿vale? Eran los Ok, diferentes sólidos platónicos, ¿vale? Eran esos ok, diferentes átomos. Y nada, yo voy ok. dándole vueltas a múltiples cosas así, ¿sabes? Que se me van Ok. ocurriendo para intentar, ya te digo, encontrar patrones, intentar... Porque también te diré que cuando hay unas conferencias que tienen Nassim Haramein de sus inicios, pero que era súper pipiolo él, en plan de súper jovencito, vestido todo de negro, no sé si los has visto esos vídeos. No sé si estamos hablando de los mismos. Uno que está, Está como con una audiencia de gente bastante mayor y tal, y va como una camisita negra, va todo vestido de negro, así como no, tal, y no lo has visto no la este. he visto, no. Pues este es buenísimo, ¿vale? Y en este empieza a explicar una cosa, espérate porque ahora lo he perdido, eh, justo de qué estamos hablando antes, que se me ha ido a mí ahora el pensamiento. La tabla periódica de que tú estás viendo varias cosas como así, como al mismo tiempo. Ya me vendrá, ya me vendrá, ya me Ah, vendrá. bueno, ok. A ver, déjame que piense. Bien. No me viene, qué rabia. Cuando se te van los pensamientos así de la mente, da una rabia. Sí. Pero bueno, la cuestión es esta, que... exacto, ahora sí. Nassim, cuando empieza a calcular, claro, Nassim no empieza intentando crear una teoría unificada de campos, ¿no? Al principio empieza haciendo juegos matemáticos entre unas formas que en un principio había visto en meditación, simplemente, que eran los dos triángulos, ¿no? Uno
metido en otro, ¿no? Los dos tetraedros conjugados, que es lo que es la estrella de David, ¿no? Que sí, es un símbolo en un montón de religiones y simplemente sería la conjugación del positivo y el negativo, masculino-femenino, etcétera, ¿no? Entonces, un poco estudiando esto, simplemente dijo, venga, va, pues voy a llamar a un triángulo 1, 2, 3 por sus vértices y al otro 4, 5, 6, ¿vale? Y entonces empieza a hacer relaciones matemáticas entre los vértices, pero relaciones ultra sencillas de rollo, ¿vale? Si tengo el vértice 1 y luego aquí están el 2 y el 3, voy a hacer 1 más 2 y 1 más 3. Y luego voy a hacer 2 más 1 y 2 más 3. Y luego voy a hacer 3 más 1 y 3 más 2. Y con estos resultados, ¿vale? Cuando empiezas a iterarlos, lo que obtienes es un sistema frecuencial. Es una onda sinusoidal, ¿vale? Ah, ok. Y cuando... Es que, bueno, te lo digo, Nassim, en realidad, todo lo que es la teoría de Nassim es tan alucinante porque Nassim empieza desde unos cálculos tan sencillos que cualquier persona, si le estás intentando hacer estas relaciones y tal, te va a decir, a ver, pero ¿qué me estás contando, no? Pero claro, como luego llega a unos resultados tan sorprendentes, pues al final dices, oye, estas relaciones sencillas tienen que tener algún tipo de importancia, que precisamente, y por eso dicen todos los científicos, ¿no? Que las fórmulas, si son bonitas, ¿no? Si son elegantes al final, ¿sabes? Vas a saber si es cierta o si no es cierta, ¿no? Entonces, Sí. déjame que te lo encuentre. ¿Dónde está esto? A ver, es un segundito de nada. Sí. Esto está en últimas, arca, segundo fin de... Y Geometric Roots es GenLab, que es el que tengo más avanzado, ¿vale? Esto lo llamo Geometric Roots porque es esto, los orígenes geométricos de todo lo que es la teoría de Nassim, ¿no? Y donde también aparte hablo de todo lo que es matemática vorticial, porque es uno de los desencadenantes de por dónde empieza Nassim a estudiar. Aunque estas cosas él no las explica en lo que es el curso y no lo explicamos en la academia, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que lo explica Robert Grant en sus cursos sobre números, etcétera, ¿no? Todo lo que es la matemática vorticial. Entonces, ya te digo, cuando Nassim iba haciendo estas relaciones entre números, le iba dando una serie de resultados, ¿vale? Y luego, aparte de tener estas relaciones entre vórtices de los dos triángulos, ¿vale? Tenías la suma de lo que eran todos los vórtices exteriores, que era la suma externa de estos. Entonces, al final lo que tenías eran 7 resultados, ¿no? Los resultados interiores de los vértices, de cada uno de los vértices, y luego tenías el resultado exterior, ¿vale? O sea, que son 3 y 3, 6, más 1, 7, ¿vale? Y ahí ya vamos encontrando, ¿no? Como todos los numeritos clave, porque aparte cuando Nassim estaba haciendo todas estas relaciones se dan cuenta de que el 7 es un número central para todas estas relaciones que se pone a hacer, ¿no? A ver si se abre porque esto es un documento. Este es el de orígenes de todo, matemática y tal, y es un keynote ultra largo y tarda un ratito en abrir, ¿no? Pero... Tranquilo, tranquilo, mientras tanto te escuchamos. Entonces, ajá. Entonces, bueno, en un principio, ya te digo, cuando va haciendo estas relaciones tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces tú tienes que 1 más 2 más 3 es igual a 6, ¿no? Y luego tienes que 2 más 1 más 3, esto es... A ver, 1 más 2... Espérate, no, vamos a abrirlo porque ahora me estoy liando. Me está dando el mismo resultado y no puede ser, ¿no? Porque es esto. Si yo tengo el 1 más 2 y 1 más 3. Ah, vale, porque es 1 más 2 y 1 más 3. Más 1 más 3, ¿vale? Entonces esto sí que es 1 más 2 son 3 y 1 más 3 son 4, que serían 7. A ver, yo creo que esto ya está a punto. Ya está a punto de abrir. A puntito, a puntito, a puntito. Ah, tú puedes, tú puedes. Vale, entonces te lo voy a ir explicando, ¿no? Cuando yo cogía y empezaba a iterar, y no solo cogía el primero, porque esto sería un triángulo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y que en el centro tiene el 7, ¿vale? Sí. Luego, si cojo el siguiente de estos triángulos, ¿vale? Sería un triángulo que valiera, pues, 8, 9, 10,
11, 12, 13, con el 14 en el centro, ¿vale? Entonces Sí. es como una expansión, ¿vale? Sí. De cada vez este mismo ejercicio, ¿no? Entonces, cuando vas haciendo esto, te vas dando cuenta de que vas obteniendo, ¿no? Y puedes hacerlo con el siguiente pareja de triángulos, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Y cuando vas colocando todo esto, te empieza a dar unas relaciones que tienen que ver con la genética, por ejemplo. Porque te da las relaciones de 5 con 6 con 1, ¿vale? Que es el enlace de hidrógeno, ¿no? Y luego el pentágono con el Pentagrama hexágono, y el que es lo hexágono, que ¿cierto? hace las bases nitrogenadas de lo que es el ADN, ¿no? Vale, ahora ya lo tenemos aquí. Vamos a decirle, ok, vamos a cerrar esto, pam. Y aquí tenemos el tema, es este, Geometric Roots, bla, bla, bla. Vale, entonces esto está aquí. Esta es la historia, ¿vale? Esto sería el tema, ¿vale? De lo que te estaba comentando. Tenemos los dos triángulos, casi cuando lo ves ya visual dices, vale, ahora te estoy... ¿Vale? Ya lo entendemos. Entonces, estas son las relaciones que va haciendo, ¿vale? Hace el 1 más Sí, va 3. sumando 3 y 2, 3 y 6, 4 y 6, y queda con un 9 en la tercera iteración. Es un 9 fijo, ¿no? Cuando lo sumas, bueno, déjame ver qué hace. Ahí va. Okay. ¿Vale? Vale, vale. Fíjate que cuando el primer triángulo te da 7, 8 y 9, ¿vale? Y el segundo triángulo te da 19, 20 y 21, ¿vale? O sea, aquí ya, ¿vale? Y cuando sumas todos los que hay alrededor, ¿vale? Obtienes el 21, ¿vale? Sí. Vale. Entonces, vamos a seguir. Por ejemplo, si cogemos el siguiente, ¿vale? Obtenemos estos resultados, 35, 36, 37, 47, 48, 49 y el 63, ¿vale? Que hasta aquí dirías, bueno, no acabo de verle mucho nada, ¿vale? Cojamos el siguiente y a ver qué pasa. Y volvemos a ver lo mismo, 63, 64, 65, salto de 10, 75, 76, 77 y el 105. Cuando lo vemos todo así separado, como siempre, fragmentado, no vemos una relación demasiado agradable a la vista. En cambio, si nos fijamos en qué es lo que está sucediendo solo con los resultados, ¿vale? Sin tener en cuenta las sumas, vemos que 7, 8, 9, 19, 20 y 21, y luego las siguientes columnas siempre tienen las mismas relaciones, es decir, de 9 a 19 siempre pasan 10. De 21 a 35, ¿vale? O sea, el 21 es el final, la última de la primera fila, y el 35, ¿vale? De 21 a 35 siempre van 14. Sí. ¿Vale? Y entre los números circulares siempre van 42, ¿vale? Entonces, cuando tú de esto haces reducciones gemátricas, reducciones pitagóricas, es decir, sumas los números, lo que obtienes es esto. 6, 1, 5, ¿vale? O sea que en esta relacionalidad tan tonta de numeritos, ¿vale? Tienes que el salto entre un triángulo y otro es de 1, enlace de hidrógeno. Y tienes que el primer triángulo te estaba dando una relacionalidad con el 5, con lo que sería un pentágono, y el de abajo te está dando una relación con lo que sería el hexágono, ¿no? De alguna manera. O sea que empiezas a poder entender cosas de nuestro mundo biológico simplemente con relaciones matemáticas, de cómo las relaciones matemáticas de la forma más sencilla, que es el triángulo, ¿vale? Se estructuran entre sí, que es en plan de te rompe la cabeza, ¿vale? Sí, y esto, cuando lo pones a lo largo, te vas dando cuenta de que cuando tú haces 7, 8, 9, ¿vale? Porque ahora ya he hecho las reducciones de todos los números que habían, ¿vale? Ahora ya no hay esos saltos y directamente te das cuenta de esto, 7, 8, 9 y aquí hace 1, 2, 3, ¿vale? Si tiras hacia la derecha es 1, 2, 3, 4 y de golpe se da la vuelta y empieza a bajar 3, 2, 1, 9, 8, seguimos hacia la derecha, 8, 9, 1, 2, es como si se estuviera invirtiendo cada vez que da la vuelta, ¿vale? De orden, ¿no? Porque está haciendo un orden... Claro, como que ascendente y luego descendente. Exacto, como que va ¿vale? ascendiente y luego descendiente. Descendente, que es como una onda, ¿no? Wow, sí, sí, sí. Vale, Sí, o sea, tú imagínate. Y entonces, cuando haces un análisis más de esto, bueno, aparte de que, evidentemente,
entiendes que una onda sinoidal es una especie de círculo o una espiral, ¿vale? Sí. Espérate que esta lámina es para cuando estoy en los cursos. La historia está en cuando haces esto, ¿vale? Y aquí te das cuenta de lo siguiente, ¿vale? Cuando haces estas L's, que son cuando cambia de dirección, ¿vale? Es que la primera L, digamos que es una dirección, y luego cambia de dirección, este trocito que no hay L, y luego vuelve a cambiar de dirección en la L, ¿vale? Y hace esta especie de movimiento. Y ves que Sí. cuando va a acabar, en un principio no acaba bien, porque tendría que haber como otra L. ¿Me entiendes? Sí, O sea, es sí, decir... sí. No hay otra L como sí. Exacto. Entonces, para que esto funcione tienes que poner dos, uno al lado del otro, ¿vale? Y claro, Okay. cuando pones dos, ¿qué estás obteniendo? Estás obteniendo exactamente 7 por 18. Eso es la tabla periódica. ¿Vale? O sea, quiero decir, sé que esto es como un darle vueltas y que al final cuando das vueltas a las cosas acaban saliendo cosas y que no tienen por qué tener una relación directa o no, Sí, sí, sí. pero es sorprendente, ¿no? El tema de que, ¿no? Y a mí, si yo siempre que me he mirado la tabla periódica, nunca he acabado de creerme del todo como que la colocación esta sea la que más nos va a permitir el comprender lo que es una tabla periódica en realidad, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, bueno, pues el un tema de la poco... tabla periódica es otro tema, sí. Oye, pues muy interesante porque fíjate que a través de ver patrones es como nosotros vamos desarrollando los modelos, o sea, siempre tenemos la intuición de ver un patrón y es a través del patrón que te vas guiando para encontrar nuevas relaciones, correlaciones y cuando funcionan, funcionan y bueno, cuando no funcionan, no funcionan, pues, pero así es como nos movemos con correlación, o sea, viendo patrones y entendiendo, tratando de entender cuál podría ser el origen y cuando crees que lo has entendido, pues vas un poco más hacia adentro y dices, ok, vamos a ver aún más adentro en el patrón y así vamos, ¿no? De hecho, así fue como conectó Nassim con el tema de la división del espacio. Él dijo, ¿para qué nosotros nos esmeramos en colisionar partículas para ver cuál es la partícula más pequeña, la más fundamental, la que puede llegar más a lo más profundo? En lugar de entender que puede haber un patrón de división del espacio y que ese patrón de división del espacio es el que nos va no, es el que va a hacer esa fractalización, digamos, en el patrón de división del espacio, es el que produce lo que observamos y es así como lo demuestra al final. O sea, al final lo que nos estamos, porque estamos encontrando un patrón de división. Cuando agarras el espacio y lo pixelas con volúmenes de Planck, lo que encontraste fue un patrón de división del espacio, ¿no? Y luego cómo ese patrón, ese espacio o esas unidades, digamos, del espacio se organizan entre sí y cuál es la relación entre ellas, producen, digamos, todo lo que llamamos masa, lo que llamamos fuerzas, lo que llamamos, bueno, campos, todo esto, ¿no? Uh-huh. Y es a través de observar patrones. Fíjate que él igual llegó también a través de observar patrones. Entonces, se me hace muy interesante ese juego de números que, claro, esos son los inicios que Nassim tuvo y que también lo hacen, que le hicieron desarrollar cosas mucho más complejas al final, al nivel que va a ser increíble que cuando tú resumas toda su trayectoria, puedas comenzar con esto y llegues a lo que vamos a ver ahorita. O sea, sería increíble creer que eso viene todo de una misma... De Pero es que, hecho, claro, viene... todo esto que te he enseñado hoy es lo que va a formar parte de lo que es mi electiva, que voy a intentar hacer como unos orígenes, ¿sabes? De todo lo que es la teoría de Nassim y qué relación tiene con la conciencia y, bueno, un poquito todo lo que hemos estado hablando hoy, pero desde esta perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de que realmente las teorías tienen que ser algo sencillo, ¿sabes? No pueden ser algo complejo, básicamente porque, joder, hemos encontrado evidencias en el planeta, ¿no? Que nos indican que en el pasado había un nivel científico, no científico, pero había un nivel de poder de creación de monumentos, de determinadas cosas que hoy se nos escapa, ¿no? Y claro, una cosa no tiene por qué ir de la mano de la otra, no tenían por qué ser ultra desarrollados tecnológicamente para quizá haber hecho determinadas cosas si entendían principios básicos y fundamentales de cómo funciona el universo, ¿no? A nivel de estas proporciones, a nivel de estas relaciones, y a lo mejor no era necesaria tanta tecnología para poder llegar a
generar cosas que hoy pues, no podemos ni explicarnos cómo han podido ser hechas, ¿no? Creo que hemos perdido por un momento a Inés. Esperemos que vuelva. Igualmente, bueno, llevamos casi 2 horas. No es una cosa que suele suceder, que yo me enzarpe a hablar, pero hoy ha sucedido y esto es lo que pasa cuando Marco habla, que nos pasamos un montón de lo que es el espacio de tiempo de nuestro programa de preguntas y respuestas. Así que voy a esperar a ver si Inés reconecta y una vez reconecte, pues iremos a despedirnos. A lo mejor estaría bien, a ver, algunos os habéis ido ya, pero bueno, Arnovia está por aquí todavía y Michael había dicho, encantado de oírlos a los dos, pero preguntar ni locos, jeje, muy avanzado para mí, pero algo estoy aprendiendo. Son lo máximo, jóvenes, gracias por compartir. Bueno, muchas gracias a ti por haber estado por aquí, Michael. Ahora ya no estás, así que te lo digo a nivel ciberespacial. Y espero que te llegue en lo que es el entrelazamiento cuántico de la realidad. Inés parece que quizá ha tenido un problema un poquito más severo porque no vuelve. Bueno, aparte también invitaros, que no lo he hecho al principio, a que os unáis a nosotros en toda la serie de redes que tenemos, ¿no? Pues ya sea Facebook o Instagram o sobre todo YouTube, que le queremos empezar a dar un poquito más de bombo, ¿no? Y ahí pues hemos ido colgando todos estos vídeos de preguntas y respuestas, están colgados los vídeos que hicimos al principio, repasando cada uno de los módulos y bueno, ya os digo, es sencillo. Recordaros también que os podéis hacer miembros contribuyentes o de hecho os tenéis que hacer miembros contribuyentes para poder participar en estas llamadas de preguntas y respuestas donde, como os he dicho al principio, tendréis acceso pues, a hablar con nosotros y con Nassim Haramein acerca de todas estas temáticas. A lo mejor puede hacer esas preguntitas como yo he podido hacer hoy, ¿no? De las cosas que todavía nos quedan del todo claras, ¿no? Y así pues ir comprendiendo cada vez más y mejor esta teoría tan increíble como la que os hemos estado describiendo hoy, ¿no? Esta teoría holofractográfica de Nassim Haramein que nos explica pues esto, cómo las cosas que explican las cosas grandes y las cosas pequeñas se unifican en una única teoría unificada. Y bueno, ya os digo, invitaros a que os podáis hacer miembros contribuyentes, cuesta muy poquito, a partir de $5 al mes y hasta 20. Y bueno, estas cantidades, aunque sean muy mínimas, a nosotros nos ayudan enormemente a poder seguir adelante con todo este trabajo de unificar la ciencia y de haceros llegar a cada mes toda esta información. Mira, ya tenemos aquí otra vez a Inés. Qué bien. Así os puedo decir también adiós. Hola. ¿Qué ha pasado? Creo que ha habido un pequeño... Pero no sé qué pasó. De pronto mi red de la casa, o sea, sí se desconectó. Y bueno, ahora me tuve que conectar al celular. Ay, que vas a estar medio entrecortada ahí un poquito. La red del celular. ¿Qué pasó bueno, con la no te preocupes. He aprovechado este ratito para hacer una pequeña despedida, porque ya nos hemos pasado 2 horas. Y les he comentado que eso, cuando Marco habla, de golpe todo se alarga, que se enrolla mucho. Y nada, les estaba comentando todo el tema de las redes, que se pueden conectar en nuestras múltiples redes sociales y un poco que nos ayuden con el tema de hacerse miembro contribuyente. Y nada, un poco sin más, despedirnos. Nos vamos despidiendo, está perfecto. Ok, va. Pues vale, bueno, adiós a todos, gracias. Gracias Marco, y bueno, hasta la próxima sesión. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.